pudimos armar el plantel nosotros desde cero, y los resultados no estaban acompañando, ¿no? Lamentablemente no pudimos reflejar en campo lo que veníamos trabajando, y bueno, creemos que por ahí un aire nuevo o una idea nueva por ahí puede llegar a levantar esta situación. Netamente resultados, sabemos, Mario, que el técnico, el DT, es hijo de resultados, pero ¿vos percibías que ya no había respuesta, reacción? En realidad no sé si tanto así, pero sí nosotros vimos el esfuerzo que hizo la comisión directiva. El presidente estuvo con nosotros en todo momento acompañándonos, hizo un esfuerzo importante para contratar los futbolistas que contratamos, y bueno, y él también acompañaba el trabajo y demás, y también veía que bueno, que el trabajo estaba, pero que lamentablemente los resultados no acompañaban, ¿no? Entonces nosotros no queríamos ser una piedra en el zapato de nadie, y bueno, es una realidad que los procesos sin resultados son insostenibles, ¿no? Bueno, creemos de que era momento de dar un paso costado. Mario, más allá de que ya no sos técnico de River, te quiero preguntar lo siguiente en cuanto al segundo tiempo, porque ustedes ya estaban en inferioridad numérica y mirando cómo se abre el partido, el primer gol de Boselli. No se entusiasmaron mucho y se salieron de esa propuesta inicial. A mí me transmitió esa sensación, porque no se encontró con esa oposición férrea que tuvo Cerro en el primer tiempo para el primer gol de Boselli. No, lo que pasa que en el primer gol también tomamos decisiones que por ahí no veníamos trabajando, como por ejemplo querer tirar offside, no seguir la marca del hombre, ¿no? Cuando pica el punto hacia afuera, nos quedamos parados como pidiendo un offside que no lo veníamos trabajando, ¿no? Y después del primer gol está claro que bueno, que necesitábamos arriesgar más, por eso armamos una línea de 3, sabiendo lo que nos exponíamos, ¿no? Porque teniendo en cuenta el rival que enfrentábamos y las características que tiene, y que tiene extremos muy rápidos, que con espacios lastima mucho, sabíamos a lo que nos exponíamos, pero creo que en este sentido perder 1-0, perder 3-0, creo que prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces entendíamos que teníamos que arriesgar un poco más, bueno, aquí terminó el resultado Gustavo. No, claro, ya nació totalmente otro partido a partir del 1-0. Bueno, Mario, te agradecemos por el contacto, y seguramente vas a tener equipo en cualquier momento y seguiremos charlando, ¿sí? Sí, seguro, bien, déjame antes de terminar que, bueno, primero que nada agradecerle al plantel por el esfuerzo que hizo, independientemente de los resultados, y sobre todo a la comisión directiva, ¿no? Al presidente que se portó muy bien con nosotros, que estuvo con nosotros en todo momento, la verdad que es para agradecer y para resaltar, no pasa siempre, y bueno, lamentablemente no pudimos devolverle toda esa confianza en los resultados, pero nos vamos con la tranquilidad de haber hecho todo el esfuerzo. Mario, muchas gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Mario Jara, el ex DT de River. Yo planteaba eso, Dani, mira que tiene razón, Mario. Fue expulsado, Fue expulsado por el partido, y también el Piru. No. ¿El Piru no? La televisión dijeron que fue expulsado Piru. Sí, pero después le hablan con él, y Piru dice no fue... Algo que el árbitro haya dicho lo contrario. Que no se haya percatado. Pero medio que vos sabés cuando a vos te expulsan, ¿no? Claro. Pero sí, y no, para cerrar un poco el tema del juego de la figura, a mí el primer tiempo de Cerro se pareció mucho al partido del sábado pasado. O sea, un equipo previsible, discreto, sin velocidad, sin sorpresa, sin precisión. Pero en el entretiempo comentaba, hay dos situaciones que alivian al cerrista en este momento del 0-0, que era el mismo score de la vez pasada, del sábado. Que era que el VAR haya intervenido en el golazo de Castellanos correctamente, porque peina Zárate, y la roja que consigue Claudio Aquino en un lapso bien corto. O sea, saca esas dos situaciones y se podía venir un contexto de eso que ayer vos planteabas, porque cuando River hace el gol, no estaba mal que ese gol suba al marcador, para que se entienda un poco en el trámite. Yo no sé qué pasaba ahí, Daniel. Porque claro, había una frustración en los jugadores de Cerro Porteño. A ver, estamos en contacto con Tobías Castellano, el hombre que ayer marcó un gol y se produjo un regalo frustrado a la abuela Kika. ¿Qué tal, Tobías? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Ariel. Toda la audiencia. Bien, aquí estamos con Dani Chuna, enseguida ya se suma Bruno. Bueno, a ver, entremos ya por la abuela Kika y después vamos a hablar del partido, porque fue sensación
la bola Kika, trending topic en el día de ayer. ¿Qué te dijo después? Porque se frustró el regalo. Así mismo, pero la verdad se quedó muy contenta conmigo. Estuvimos hablando después del partido. Me dijo que estaba bastante orgullosa de mí, que le sorprendió lo que hice, le sorprendió el regalo que le di, pero lastimosamente, como se dice, fue anulado por el VAR. Sí, no, claro. Vos debutaste ayer, fue debut absoluto. Sí, así mismo fue mi debut absoluto. ¿Cuántos años tenés estos días? 20 años. 20 años. Bueno, más regalo que eso. Soy Coronel Oviedo, ¿no? Sí, soy obetense. Imagínate ahí tu familia, tu barrio pendiente, no cualquiera llega a primera división, así es que ese regalo que le hiciste a Ñaquica me parece que ya es suficiente. Claro, así mismo. ¿Cuándo vos terminaste el partido y después te comentaron que tu abuela era tendencia, que todo el mundo ya le conocía, se volvió famosa tu abuela? Sí, terminé el partido y ponerle que una hora después empecé a revisar mi celular y ahí mi familia me comentó que mi abuela se volvió tendencia en todas las redes. Esta chica que postea la imagen Sí. de tu abuela Kika, ¿quién es? Esa es mi prima. Ah, es tu prima. Sí, así mismo. Bueno, lo que tenés que hacer es todavía la próxima, preparar de vuelta la inscripción de dedicatoria para el próximo gol que valga. Claro, así mismo. Y bueno, el Barça te jugó una mala pasada. Sí, así mismo. Lastimosamente me jugó una mala pasada. Estuve medio pie adelantado y me costó eso. Bueno, y en cuanto al partido, condicionó todo justamente que se invalidó el gol de River, la expulsión. Estuvieron en gran parte del juego en desventaja, ¿no? Sí, así mismo. El primer tiempo llevamos bastante bien, nos consolidamos muy bien, pero el segundo tiempo sí ya nos empezó a costar después de la expulsión de Mario y ya vieron el resultado y fue un poco duro, la verdad, por todo lo que pasó y así. ¿Cuánto tenés de estatura, Tobías? 1,87 tengo. Y lateral izquierdo. Sí, así mismo. Siempre lateral izquierdo. Siempre, siempre. Mira, una muy buena estatura, 1,87, casi 1,90. Tobías, y a ver, ¿dónde jugabas antes? Yo me originé en la escuela de fútbol allá en mi ciudad. Empecé en el club Guaraní. Después, posteriormente, pasé al club universitario. Y de ahí hice todas mis inferiores en Ovetense Fútbol Club. Hasta la reserva. Después llegué a debutar a la Copa Paraguay con Oviedo. Y posteriormente vine a General Díaz en el 2019. ¿Y cómo llegaste a General Díaz? A General Díaz llegué, vine a prueba. Tuve ahí 2 pruebas en la cual me quedé y después ahí ya vine a firmar con Diego y luego estuvimos ahí por 2 años y posteriormente vine a River. Ok, bueno, esa es la carrera. Tobías, muchas gracias por el tiempo y bueno, saludo a Ña Kika, la famosa abuela Kika. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Tobías Castellano ayer protagonizó el gol que fue invalidado por centímetros. Estaba adelantado y que llegó a popularizar a su abuela, que fue. O sea que los cerristas tuiteaban porque había un sentimiento encontrado, pues. Porque los cerristas viendo la imagen de la abuela tierna y el regalo frustrado, uno se imagina que Ña Kika habrá festejado y después no valió el gol. Pero el cerrista te decía no. Espera, Ariel. Sí. Eso después el trasero, me imagino. No, vos sabés que en el momento. Nada. No, en el momento que se anuló, en el momento que se anuló el gol. Acaba de decir, yo no sé qué pasaba si venía el 0-1. No, claro, pero pero todo bien, o sea, viste, ese cuando... pero ahí lo que te quiero decir, Sí. que el sentimiento encontrado era, enseguida escribieron, cuando se populariza, ya Kika, escriben los cerristas y dicen, todo bien, sentimos mucho, pero Jacula... eso sí. Claro, le escribieron los cerristas. Eso sí. Disculpanos, pero... No, porque viste que después del 3-0, hasta puedes decir, le hubieran validado nomás el gol. ¿Viste? Sí, Ese sí, cuando sí. te dice, igual se lleva a ganar 3-1, que no es el caso, ¿verdad? Sí. Porque acá, por eso te decía, en ese momento Cerro no encontraba la brújula. Y cuando te hablaba de este juego de las figuras, fíjate, no te digo inimaginable, pero era una escena que en la transmisión hayamos hecho este juego de verso de quién es la figura. Cuando en el primer tiempo... Dani, me espera un ratito. No había Yo tengo prácticamente nadie. y ya seguimos. Vamos a terminar la Adelante, figura, adelante. pero pasa la dinámica del programa porque lo tenemos ya esperándonos a Ezequiel Fanego, directivo de Olimpia. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bien, Ezequiel. Bueno, sin quitarte tiempo, Ezequiel, ¿se fue de Olimpia Enrique Landaida? Nos solicitó permiso para conversar con la gente de River y ver si pudieran llegar a un acuerdo. Ya, por una cuestión de oferta, entonces.
Sí, sí, creo que hoy no estaría confirmando si fue cerrado o no lo de River, estábamos esperando eso. Y ustedes le dan la absoluta libertad, si él decide se va. Claro, sí, él tiene contrato con nosotros, pero nosotros estamos muy agradecidos con Quique por todo el laburo que hizo en todos los lugares donde trabajó en el club, y si se da esta oportunidad la tomamos como un crecimiento personal para él, y nosotros no le vamos a poner ninguna traba, estamos contentos con él, creo que es una oportunidad que él se ganó a hacer su trabajo, si es que se le da. ¿Y el que estaba haciendo últimamente, digo, la función específica? Él era el técnico del selectivo, el selectivo que competiría en la categoría reserva. Ujú. ¿Y quién tomaría ese lugar en caso de que esto ya se concrete? No, si esto se concreta, van a seguir ahí Luis Monzón y Francisco Esteche que estaban trabajando ahí, y vamos a seguir con el trabajo que venimos haciendo de la misma manera. Ezequiel, para entender, cuando decías le damos permiso, es para el tema de la charla, no es que él iría, a ver, con la figura de un préstamo tipo los jugadores. No, Dani, Claro. él no solicitó permiso como un gran profesional, una gran persona, nos comunicó y le dimos permiso para que entrara en la charla. Ahora, obviamente, si él cierra, va a cerrar y va a ir a trabajar a River. Y les comentó que armando el cuerpo técnico llevaría gente suya o gente que ya está en River, o tocaría a algunos que están allí en el club. De lo que yo tengo entendido, no tocaría a nadie de los que están Okay. básicamente. Ezequiel, ya que estás en línea y que estás cerca también del selectivo y las inferiores de Olimpia, ¿es cierto que anda muy bien Kevin Parsajuk en Italia, en el Brescia, y que este equipo podría hacer uso de la opción? Sí, está andando muy bien, tiene 8 minutos, convirtió muchos goles y no tenemos comunicación oficial, ¿verdad? Sería algo bueno para él si el club decide hacer uso de la opción y puede quedar allá, ¿verdad? Sería un premio a su trabajo. Bueno, y en cuanto a la opción, ¿qué contempla? Lo económico, Sí. no tengo en No tenés. mano el No tenés, documento, te mentiría si te digo un monto. Bueno. Ezequiel, gracias por el tiempo. Muy amable. A la hora, un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, Ezequiel Faneo, dirigente de Olimpia. Estamos en línea ahora con Carlos Ortega, el presidente de River. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Saludos a vos, a tu compañero y a la audiencia. Bueno, ya buscando entrenador. River, Carlos. Sí, hoy cerramos con Enrique Landaya, será presentado a las 5:30 acá en el club. ¿Ya está concretado? Sí, ya está concretado. ¿Hasta final de campeonato? Diciembre, final de campeonato. Y, a ver, optaron por él porque se visibilizó y entendieron que hizo un buen trabajo en aquel interinazgo de Olimpia, Carlos. No, hicimos seguimiento, pedimos algunas referencias sobre él, tanto en Cerro Porteño, donde se desempeñó, y en Olimpia, y también en San Lorenzo, y nos dieron muy buena referencia de Enrique, y nos decidimos acá en la comisión directiva por él. Trae a todo su cuerpo técnico, o sea que un cuerpo técnico nuevo. Él está conformado por Víctor, su cuerpo técnico está Víctor Gerardo González, el hijo de Gerardo González creo que es, Elvio Sandoval, como preparador arquero estaba Alberto Ortiz. Entiendo. ¿Y lo de Jara ya era insostenible, presidente? Y lo de Jara ya vamos nosotros ayer, en donde él me dijo que no se daban los resultados, que él iba a dar un paso al costado, que estaba renunciante, entonces tomamos la decisión de probar con otros técnicos, ¿no? Y ayer en el partido, Carlos, ¿alguna opinión, arbitraje, rendimiento? Y ustedes se dieron cuenta, el árbitro siempre el polémico Mario Díaz Ibar. ¿Qué, por ejemplo, vos puntualmente le cuestionás ayer? Y la primera amarilla no tiene sentido, no tuvo sentido, ¿vale? La primera amarilla que sacó al jugador, la segunda sí lo justificó, pero la primera sacarle no tenía sentido, y su arbitraje bastante malo. Ustedes habrán escuchado ahí la gente del Cerro como le gritaba, y encima que le favoreció mucho el árbitro de Cerro en muchas decisiones del arbitraje. Y los dirigentes de Cerro le gritaban a Díaz de Ibar.
Ustedes no escucharon cómo le gritaban. Yo no llegué a escuchar, presidente, sinceramente. Sí. Pero no me extraña, me parece que todos los dirigentes hacen lo mismo. Porque vos también, presidente... No, claro, todos hacemos, pero el tipo más queja en el fútbol paraguayo de llevar y ganar los amaneos. Continúan ellos arbitrando. Todos los tipos más cuestionados acá en el fútbol paraguayo en el arbitraje, ellos son los que continúan campantes en el arbitraje. Bueno, presidente, te agradecemos por la Gracias, comunicación y ya entonces Landaya como nuevo entrenador de River. Gracias, abrazo. Gracias, activamente. Carlos Ortega, presidente de River, confirma que el nuevo entrenador del Quelito es Enrique Landaya, que estuvo dirigiendo el selectivo de Olimpia y que el año pasado interinó algunos partidos en los que Olimpia ganó bajo su conducción y ha jugado bien y hasta ha descubierto a algunos jugadores como el caso de Brian Ojeda, por quien él se jugó, y también Diego Torres en aquella oportunidad. Bueno, Dani, esta es la dinámica del programa, te interrumpí, pero estábamos hablando de Mateus. No, inclusive, yo creo que podés adelantar los materiales de la TV, lo de Chiqui, supongo, ¿verdad? Sí. La conferencia, y después entramos a analizar lo que fue el partido en sí, del 3-0. Vos sabés que cuando escucho el marcador es como, mira, llegó a ser hasta 3-0, porque el famoso 2 partidos, uno del primer tiempo y el otro del segundo tiempo. Bueno, lo escuchamos al técnico de Cerro, Chiqui Arce, material de ABCTV. De que nos hacía mucha falta porque era la única manera de salir un poco de esa sensación de dificultad que veníamos pasando especialmente en el último partido donde no lo hicimos en buena forma. Los otros que habíamos perdido capaz que merecíamos algo más, pero hacían ya 4 encuentros que no conseguíamos ganar y hoy lo logramos y eso es lo más importante, lo que más rescato. Encontramos espacios pero fuimos imprecisos, por eso no supimos aprovechar los acercamientos que tuvimos y en el segundo tiempo ya por lo que necesitaba el partido y el equipo también recurrimos a esos 2 cambios. Cosas que antes hacíamos con una simplicidad notable nos costó mucho hoy. Y eso nos preocupó, lo charlamos un poco con ellos, algo corto, sugiriendo algún tipo de otra forma de atacar y después ya creo que, claro que la entrada de los rápidos en el partido con el hombre menos facilitó más la tarea. Chiqui Arce, el técnico de Cerro Porteño y su análisis. En esta victoria después de 4 partidos, rompió Cerro una racha de 3 derrotas y un empate y trepó a 10 unidades. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Ariel, Dani? Un saludo a la audiencia de ABC Cardinal. Estábamos hablando con la figura del partido y ratifico absolutamente la elección del comentarista. Ah, ¿de Mateus? Sí, señor. Ah, mira. Cosa que ya me putearon ahí porque viste que estábamos hablando y creo que Dani también era de la postura que hasta ayer al menos no había exhibido cartel o credencial de refuerzo. Pero bueno, ayer jugó bien. Esperemos. No, claro. De contragolpe, hay que ver, ¿no? Yo no me apresuraría. Ahora, Boselli sí, ayer con el segundo gol que marcó demostró que tiene una categoría. No, una frialdad. El primer gol que es la llave de la victoria y la goleada no es tanto de contragolpe. Allí hay si bien es cierto, estaba un poquito más abierto River, pero allí apareció el picador, la visión de Mateus para meter el pase. Y yo le elegí a Mateus porque fue decisivo él en los 3 goles. Es decir, uno no puede dejar de ninguna manera de valorar lo que significa hacer el artículo de lujo, que es el gol. Pero el que provoca la situación de gol en un partido en donde casi no había espacio, me parece que el decisivo para entregar la llave del gol fue Mateus y participó en los 3. De hecho, me había sorprendido porque fue tan genuino lo de Ariel. Y le comenté un poco lo que fue la transmisión de ayer. Y lo que vos decías, Ariel, con este tema de... yo sé que hay gente que se quiere casar desde la fecha 1, ¿verdad? Y eso no solamente ocurre en el fútbol. Aquí analizamos lo que son los partidos. Si vos crees porque ayer, y mira, te lo dice alguien que fue crítico con él en los 6 partidos anteriores, porque jugaste bien el 7º, vas a decir que los otros 6 había sido que no jugaste mal, estamos fritos. Y después lo otro, ¿no? Yo creo que
metía a Bruno como detalle. Es cierto, a ver, Mateos había hecho muy buen partido contra Sol en Villa Elisa, cuando él entra junto a Cureí y abre el encuentro. Porque el nivel de complejidad va a ser distinto, porque ya se pide titularidad, se pide cambio de sistema, lo que decía Chiqui, cambiamos algunas formas, o sea, ahí hay un reconocimiento de jugar con 2-9, porque el primer tiempo, o sea, Boselli volvió a estar aislado, por eso decía, el primer tiempo se pareció mucho al partido contra Nacional, cuando Chiqui dice, lo que antes no salía tan simple, ahora nos está costando, y eso le preocupó, y metió los cambios que termina modificando el partido, recordando contra un equipo que había quedado con uno menos. Estamos con Quique Landaya, nuevo técnico de River. Quique, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, ya me dijeron que anoche le aceptaron la renuncia a Mario Jara, y bueno, supongo que ya te llamaron inmediatamente a vos, ¿verdad? Sí, me llamaron ayer, me hicieron la propuesta. La verdad que pensé mucho y acepté. Después decidimos con mi familia, hablé y decidimos plantear a Olimpia, porque yo estaba trabajando, yo esta mañana estuve trabajando todavía con el selectivo y claro. Llegamos a un acuerdo para poder salir, vincularme y vincularme a River. Claro, hablaste con el propio presidente. Sí, con el propio presidente, también hablé con Ezequiel Baneo, que es el presidente de la formativa, y después también con Cristian Bacea. ¿Y entendieron la situación? Sí, entendieron la situación realmente muy bien. Aprovecho para agradecerle a ellos en su momento la confianza de darme esos partidos. Creo que fue un espaldarazo para que puedan surgir este tipo de oportunidades, ¿verdad? Y ahora comprendieron la situación y sin problemas me dieron la libertad, ¿verdad? Pero, Quique, sinceramente hablando, no es porque estemos al aire, pero hay muy buenos comentarios con respecto a tu trabajo, y en lo personal yo considero que sos un estudioso del fútbol, sos una persona que maneja muy bien también los grupos, que siempre es importante, porque no solamente la cuestión es de saber. Después está lo otro, que también es transmitir, ¿verdad? O sea, yo creo que estamos ante un técnico que le puede dar mucho al fútbol paraguayo, y enhorabuena, ¿no? Enhorabuena. Ahora, vas a asumir River, que no está bien, que es un club que se trajeron muchos refuerzos. No sé si ya vos tenés una radiografía de la institución, como desde el aspecto futbolístico te hablo. Sí, ya, antes que nada te agradezco mucho tu palabra, ¿verdad? Y sí, una de las cosas para tomar este desafío fue yo analizar el plantel. Y yo creo que hay bastante buenos jugadores, por eso también tomé esta responsabilidad, ¿verdad? Porque es una responsabilidad grande. Lo que pasó en Olimpia ya es un lindo recuerdo, y ahora yo tengo que ratificar esto en River, ¿verdad? Y creo que hay material, y yo soy un seguidor de todo el fútbol paraguayo, ¿verdad? No me pierdo ningún partido y voy analizando todos los partidos. Incluso cuando no estaba trabajando comencé a hacer podcast de análisis de los partidos, porque a mí me apasiona mucho el fútbol, ¿verdad? O sea que sabes muy bien dónde te vas a ir. Sé perfectamente dónde me voy a ir, y con muchos de ellos ya trabajé también en las selecciones menores y en otros clubes también como asistente técnico y demás cosas, con la mayoría. Quique, ¿y por dónde pensás que pasa esto? Porque es la cantidad de jugadores que trajeron, es cuestión física, es ordenar un poco la casa, ordenar el equipo tácticamente. ¿Por dónde crees cuál es el próximo partido de River, muchachos? ¿Contra quién va River ahora? Nacional. Contra Nacional. Un rival duro. Muy duro. ¿De visitante van? De local. De local. Bueno, ¿cuál es un poco tu pensamiento sobre el tema? Y realmente yo creo que hubo un buen trabajo del propio Mario Jara. A veces el fútbol tiene cosas que no se pueden explicar, ¿verdad? Porque ayer, hablando del partido de ayer, creo que era un partido muy parejo, incluso parecía que River estaba más cómodo en la cancha, y en 2 jugadas se queda con 10 hombres, y ahí el partido medio que se quebró, por decirte, ¿verdad?
Y le pasó a muchos partidos ese tipo de situación al equipo. Ahí vamos a analizar del por qué, ¿verdad? Por qué pudo haber pasado. También me acuerdo en Olimpia había pasado, si no te acordás, que hubo muchas expulsiones. Cuando yo llegué había un montón de expulsiones. Y eso se fue corrigiendo a poco, porque hoy jugar con un hombre menos es dar mucha ventaja, ¿verdad? Totalmente. ¿Tenés tu cuerpo técnico? Sí, conmigo va Víctor Gerardo González, que es el hijo de Monito González, que trabajó también ya en River, fue ya asistente de Parral, creo. Elio Palomo Sandoval, que fuimos compañeros en Cerro Porteño Nacional de entrenador. Va Emilio Flores como preparador físico. Alberto Ortiz va como preparador de arquero, y como videoanalista va Humberto Torres. Perfecto. ¿Cuándo vas a ser presentado? ¿Cuándo empezás a trabajar? Hoy a la tarde. Bueno. Muchísimo éxito, Quique, muy amable. No, yo te agradezco mucho y a todos, gracias. Gracias. Quique Alandaria, nuevo director técnico de River. Bueno, un nuevo técnico que se va, un nuevo técnico que asume, y así está el panorama en el torneo Apertura. Ya escuchábamos a Chiqui Arce, hoy juega Olimpia, me gustaría ya tenerlo a Johnny también para ir adelantando un par de situaciones con respecto a Olimpia, y por supuesto vamos a seguir hablando de Cerro Porteño, que ganó ayer después de 4 partidos, 3 derrotas, un empate y la victoria que aparece después de un tiempo bastante importante, ¿no? ¿Qué dijo Chiqui Arce en su conferencia? Se le preguntó por Oscar Ruiz. Sí. ¿Qué tenía fue una lo que dijo contractura, lo de tenía Oscar una contractura, una carga muscular, en realidad una carga muscular, que por eso no fue citado. Entonces se caen todos los chismes, Sí. todos los dimes y diretes que hubo Sí. antes, ¿no? Y después dijo que era una victoria oportuna para evitar las malas ondas, la mala energía, no de adentro, sino que de afuera. ¿En serio? Sí, sí, Era sí. lo que, mira que anticipábamos ayer, que iba a ser, si Cerro ganaba sin el fútbol que le gusta a Chiqui, que iba a apelar a eso. Por eso ayer decíamos el famoso, después de muchísimo tiempo, Cerro encara un partido del como sea. Y en su conferencia él sabía, porque yo creo que el primer tiempo era sin... ¿Viste cuando, ya que está tan de moda, cuando empezás a mostrar síntomas? El primer tiempo mostró eso. Cuando él dice, las cosas que antes nos salían con tanta simpleza y naturalidad, ahora ya nos costaba. Tuvieron que hacer cambios. ¿Cuándo fue la última vez que Cerro hizo este tipo de cambios para ganar un partido? Y de entrada, en el segundo tiempo. No, por eso. Entonces, ahí se demuestra, claro, y el partido pedía eso. O sea, entonces, por eso en la transmisión, ya en el 11 contra 11 decía, es momento de jugar con 2 delanteros y abrir más la cancha. Quiero hablar con la abuela de el lateral izquierdo. Ñaquica. Sí. Pobrecito, ¿verdad? Porque yo sentí pena al final. Le dedicó a su abuela el gol. Sí. El gol anulado, el gol que no fue. Pero al final, ¿por qué se anuló? Se viralizó. Sí, por es eso, verdad. pero... Y él reconocía, o sea, es como que, ¿viste cuando porque, a ver, si no se hubiera anulado, te apuesto que no iba a ser tendencia. No. Castellano. Sí, todavía. Porque digamos lo simpático, si se puede, encontrando rápido un término, no sé si es el más adecuado, es que fue el regalo ilustrado. Y justo él aparece con la inscripción de la remera para vos, abuela Kika. No, pero era Feliz su debut. cumpleaños. No, o sea, Y porque el regalo tenía duró 2 todos minutos. los condimentos. Duró 2 minutos por el regalo. Sí. Allí está lo llamativo y lo curioso, hasta si se quiere. ¿Y después Bueno, qué pasó pobre con la Ñaquica. nieta? Y la nieta después levantó, la nieta levantó después la imagen de Ñaquica porque los cerristas comenzaron a hacer trending topic porque le decía a Dani yo que había una suerte, yo seguí el caso y viendo el partido que había un sentimiento encontrado en los cerristas, pues te decían, lo sentimos mucho Ñaquica pero Jacula como diciendo hubiese sido lindo en otro momento que sea gol validado, pero Cerro no está ahora para festejaron igual el tema del VAR, ¿no? Desde ese lado fue la sensación que transmitieron los hinchas de Cerro Porteño, que hubo cierta empatía con la abuela Kika, pero a la vez también no dejaron de festejar que se haya invalidado el gol. Ya estamos con Johnny Información de Olimpia. Edgar.
En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED de Samsung Smart 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 350.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. ¿Está confirmado Olimpia o hay que esperar de por ahí alguna que otra sorpresa para el partido hoy frente a Nacional? En mi tienda Vision.com encontrás lo que buscas en miles de productos más. Desde la comodidad de tu casa podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con las tarjetas de crédito de Visión Banco tenés hasta 12 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte a www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? En Visión Banco, vos estás primero. Ya lo vamos a escuchar íntegramente a Chiqui Arce. Voy a comprar para mi auricular y traer mi radio otra vez. Vamos a comenzar el proceso Martín Ariel como antes. ¿Te acordás? Sí, no, yo sé, pero viste que ahora ya no tenemos ese tema del santo y seña. Gracias, Wilson. Felicidades, Wilson González. Hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades para nuestro compañero que hoy va a comprar los pasteles. Así que... Eso fue para Johnny, me parece. ¿Por qué? ¿Y viste el chavo de pastel? No, ayer estábamos hablando en el programa de... muy bien, ya hizo el pedido, dice... No, ayer pues estábamos hablando en la transmisión del partido de Cerro Porteño, Ariel, que antes pues la gente decía pastel, le decía a la empanada. Y había solamente dos, la de carne y el pastel mandioca. Después nomás ya aparecieron las empanadas, ¿verdad? Primero el nombre de empanadas, ¿verdad? Empanadas de jamón y queso, que de choclo, palmito, 4 quesos, roquefort, chilena, catupirí. Bueno, ahora hay una variedad muy importante de empanadas, ¿verdad? Pero antes los abuelos te decían, te dejó Borussia Mocoy pastel, o tráeme 2 pasteles, qué sé yo, ¿verdad? Y así era la cuestión, pastel con mandioca o con pan, y así era la historia. En realidad, Ariel se confunde con otro término que es del chavo, que es un término más mexicano. Pastel es el sándwich, ellos le llaman, no, ¿verdad? O sea, un sándwich de jamón y queso, no el pastel. Torta. Ellos le dicen torta, por eso era muy famosa la torta de jamón que siempre mencionaba el chavo. Torta. Ahí te confundiste, no, pero lo que cuenta Bruno, y acá hay inclusive todavía locales gastronómicos que hacen esa división, venden empanada y venden pastel también. Mira vos. O le ponen el diminutivo para que entiendan que los pastelitos tienen un tamaño más reducido en comparación a las empanadas. Especialista, Chun, también en empanadas y pasteles. Imagínate a nuestro filósofo. Johnny. Torta de jamón vendría a ser pan Felipe con el jamón. No tiene nada que ver con pastel. Pastel es la torta la de azúcar. Y eso te estoy diciendo, Bruno. No, explicó, o sea, si vamos a una cuestión latinoamericana, o sea, pastel y torta pueden ser sinónimos de acuerdo al lugar donde vos estás. Y bueno, ahí en la serie que tanto te gusta, hablaban de la torta de jamón. Y por eso se confundió seguramente Ariel. Pero un lindo tema para debatir, ¿verdad? Mientras el país se cae a pedazos, ¿verdad? Nosotros hablando de pastel y empanada. Bueno, Johnny, dame tu título en Olimpia, por favor. El puntero se presenta hoy ante Nacional. Yo quiero esperar, Bruno. Quiero esperar para definir el equipo de Villa. No quiero decir va a jugar López, va a jugar Chelo. Lo cierto es que va a tener cambio Olimpia. Cambio por ahora, no cambios. Voy a hacer un sondeo con los amigos del WhatsApp. Sí. Si lo quieren a Chelo Estigarribia, lo quieren a Camacho, lo quieren a Diego Torres, ¿a quién lo quiere el hincha Olimpia en reemplazo de Ramón Sosa, o lo quieren a Edward López, el colombiano? Aguántame, Johnny, por favor. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Johnny. Señor. No está confirmado entonces Edward López.
Yo creo que tiene porcentaje importante. Simplemente quiero esperar, Bruno, para no pifiar después en el transcurso de la tarde. El técnico se decide. Aunque Gorosito, cuando practica en un equipo, cuando le da la confianza, arranca con ese 11. Y López es el más firme candidato porque fue el que tuvo la mayor cantidad de minutos trabajando lo que ha sido en esta semana. O sea, durante la semana, Edward López fue el que más entrenó en la posición de Ramón Sosa. Durante la semana, durante el campeonato, siendo titular en 3 partidos, después a la banca de expectativa, ingresando ante Cerro, ingresando ante Sol, si bien le costó, principalmente ante el Sol de América, hay que decir que por antecedentes es López el sustituto de Ramón Sosa. Perfecto. ¿Y quién fue otro jugador que practicó en esa posición durante la semana? En realidad no hubo mucha práctica, Bruno, porque un tiempo muy corto. Olimpia jugó el sábado, inmediatamente empezó a trabajar el domingo, pero en la parte de recuperación, lunes un poco más intensa la tarea, martes ya en forma liviana, y hoy el partido entre el equipo de Sol. Hubo también la posibilidad de poner a Marcelo Estigarribia como lateral por la zona sur, de darle a Tito Torres, que juegue como extremo por el sector izquierdo. Misma situación, baja Torres y sube Marcelo Estigarribia. Perfectamente los dos, que son extremos, que son volante por el sector izquierdo, pueden hacer la tarea de lateral como de cuarto volante. Y con la recuperación de Marcelo Estigarribia se metió como candidato en menor medida Diego Torres, que hace bastante tiempo no juega, perdió el puesto de titular, inclusive perdió el puesto de la banca de expectativa porque no estuvo ante Sol de América también, pero me parece que Edward López es el que podría arrancar. Repito, no lo quiero confirmar, creo que en el transcurso de la tarde sí vamos a tener ya el 11 confirmado. ¿Cuál sería el probable 11 entonces? Con la duda de López, en el arco Aguilar, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Carlos Rolón, Iván Torres, Alejandro Silva, Brian Ojeda, Richard Ortiz, Edward López, o tal vez Marcelo Estigarribia. Adelante, Jorge el Pollo Recalde junto a Roque Santa Cruz. En la lista de concentrados aparece Gastón Olveira, está Néstor Camacho, Isidro Pita. Mucha gente pregunta por qué Isidro Pita no es tenido en cuenta. Ahora va a la banca de expectativa, ya estuvo también ante Sol. Aparece el chico Gustavo Peralta, 20 años, un ofensivo de muy buenas condiciones. Luis Cáceres en la banca de expectativa, al igual que Jordan Santa Cruz, Marcelo Estigarribia y Diego Torres para este partido ante Nacional. Perfecto, volvemos más tarde, Johnny, muy amable. ¿Cómo no, señor? Adiós. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Motores, sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Bueno, muchachos, podemos seguir analizando lo de Cerro Porteño. Vamos con los detalles también el día de hoy, porque juega Libertad por Copa Libertadores de América ante Universidad Católica a las 19:15. Hoy tendremos 2 partidos del campeonato local. Primero juega Olimpia ante Nacional a las 18:30. Después el partido entre Sportivo Luqueño Sol de América 20:45 en el Feliciano Cáceres. La tabla de posiciones del campeonato hoy: Olimpia 13 puntos, Libertad 12, Guaireña 12, Guaraní, Nacional y Cerro Porteño con 10, Luqueño con 9, River 12 de octubre con 5 y último Sol de América con 4 puntos. Queda postergado el partido de Libertad Guaraní. Mañana también juega Guaraní por Copa Libertadores de América. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más información, seguí las redes sociales, Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595212891.000. Ñaquica. Hola, Ñaquica. Hola. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Muy bien, estoy muy bien.
Bruno, ponte saluda, estás al aire en ABC Cardinal. Sí, ¿Cómo andás, ñaquica? muy bien. Mo guapi ande, ñaquica. Coronel Oviedo. Ande pira y me coanga Coronel Oviedo, ve. Sí, ahí me Coronel Oviedo, ve. En Beumina se va el hoy cuaco que ñaquica. Hoy que la gol, pero ando que. Ah, pela deporte, Gina. Ah, are ápico, ñaquica. Sí, ahí te leí, voy a ver. Hamba, ande pico entender mi bar cuera o mi amba, va a significar, esa va con la tecnología, el fútbol o mía. Hacemos ahí a entender, pero cuando se nieto la puicuey a sala deporte. De nieto, castellano. Sí. Va a De ser nieto. trajera. Tobías. César Tobías. César pero- Tobías, que era llamo. pero Bueno, más conocido con Tobías. Tobías. Oye, ¿cuál vez es la Tobías, pico? Sí, upea pues llegó a ver. Ah, Tobías. Bueno, dere festejar la gola o pema el hoy cuá. Hoy con los festejos, upea tú, orera En serio, señora. Porque no inventes familia, ore a tu página, que la Rosa Hanwa. Pay va el hoy cuá, va ya avisando y que le anular la gol. Ha pillado, y no se la, o que la, ojo la bar, mi bien que ya, pero de morir. Jare sea la remera, señora, pero ahí vienen emocionadas ya. A esa, va lo preparaba y nada. El pico es tu nieto de parte de tu hija o de tu hijo o cómo es la relación. Él es mi nieto de parte de su papá, de mi hijo. O sea que su hijo, que es su papá, es tu hijo. Sí, es mi hijo. Vivió luego o con sea, ella. paternal, nieto paternal sería entonces. Sí, paternal. Vivió Él es contigo. abuela membúgina. Abuela Membú, pico la todavía. Sí, abuela ¿Dónde? membú. No, entonces me he malcriado, pues es la abuela Membú ahí cuá. De bárbaro, señora. Y malcriado y te digo la abuela Membú. No, a él no hay pesa. La ahí ubesa. ¿Vos años le coja, señora? ¿Vos años ahora co? 20 años. 20 años. Más guarético más a ver, para volver. Jaeo Hokuri P2019 Oikeo. Ojo General Díaz. Pues. General Díaz. Aupe. Ojo Resérvate. Jaupe yo fui coco vija o fui con un año y te. Cerro Porteño, Pépico. No. General Díaz. Coco vivirego o cuatro un año y te. Jaupe oye no yo sí allá jovan la River. No, de Corece, no, de Coayas anduvo ahí, de Corece, Cerro, o sea que General Díaz, Cerro, Jaupe. No. General Díaz, reserva, pe. Reserva, pe. Un ya. año en dos jugáis, señora, entonces allá. Un año en dos jugáis en la fútbol. A un año no jugáis. A buscarán coño por no la COVID, oye, no para el tema su fuera. Doña Kika, esa plan de famosa, está hincha de Cerro Crine. Sí, año sentí famosa ese coño. O se candela, nieta, cuera la embajada para la gente o Crine. Sí, o saca. Dejaré hoy ya, no es famosa, abuela me meteba. Manda avisando él ando a la hija abuela gol. Manda avisando a la hija abuela gol porque me haré ara. Ore pilla hoy deñonte. Lo pillado y con la roja sajabe la paisa y tepa. O pintaba ahí moví curina de la árbitro talento Pepe que. Sapio doña Kika la cerrita cuera hoy por un lado pero y ahí paciencia manteña Kika porque jacula de hoy cerro ve. Hay comba de cluña Kika. Se guaraní, pero con el River. A la pucha, legendaria. Bueno, doña Kika, Reñe, ¿es más pico la todavía, Andy? Sí, es más curi. Indeja, Hicieron hueso de hija hoy coa porque la y regalo y la pesa nancha. La próxima menes inde. Upesa no dice. Roja, nota la famoso gol de Tobías, Juana.
Bueno, doña Kika, Eremina se te invade, ese curioso mita. Va, digo de cocinate día, doña Kika. Sepa, ya pone guiso de fideo. Guiso de fideo, pegando fallar. A preparar pero no ya puedo ir nada porque a llamar a Pepe a Yarita se enemigo. Ah, no, te dejó señora de cuidar porque de cacerola la importante vea te viene. Guiso de fideo, entonces mandi ore, vio. Sí, mandi hoja ensalada, Mandi hoja ensalada. Muy bien, doña Kika. Malande nieta cuera, mandi y me pepeina. Se me bupeteini. Ahora con familia, en 10 viudas y nada, puta, familia peteini. Bueno, doña Kika, mucha salud para usted y gracias por atendernos. Huyende, señora. Gracias a usted, sí que. Suerte, señora. Hasta luego, doña Kika. Hasta luego. La famosa Ñaquica. Se volvió famosa porque su nieto ayer marcó el gol para River, debutaba de la lejana zona de Coronel Oviedo, vino y debutaba en primera con River, marcó el gol, que fue dicho sea de paso un golazo, sí, pero se anuló por centímetros, era lastimosamente para él y su familia, porque después exhibió la remera de donde le recordaba a la famosa Ñaquica, a su abuela, que le regalaba el gol. Una falta muy clara, cuidado con Luis Henry Caballero, va contra el área. Los puños del Popi Muñoz para indicar que están atentos. Ahí está el pelotazo, segundo palo, el disparo. ¡Gol! Castellano, ¡gol! Castellano, gol de River en la nueva olla azulgrana, desde su lejana ciudad Coronel Oviedo, marca un gol en la nueva olla azulgrana, este hermoso estadio, un centro que pasa toda la defensa de Cerro y algunas cabezas de los hombres de River, la de Luis Neri Caballero a Costa Rojas, inclusive su compañero de saga Zárate, y aparece Castellano, el lateral izquierdo, Tobías Castellano, habla bien, Castellano, habla bien de él, este remate de zurda, porque le pega, como viene, tremendo gol, adentro al segundo palo, gol de River, sorprende. ¿Qué dirá Chiqui? ¿Qué le pasa a Cerro? Va épico la Icoa con el conjunto de Cerro Porteño. Atención, revisión del VAR. Suspenso por ahora. River 1, Cerro Porteño 0. La bola Kika, trending topic en el día de ayer. ¿Qué te dijo después? Porque se frustró el regalo. Así mismo, pero la verdad se quedó muy contenta conmigo. Estuvimos hablando después del partido. Me dijo que estaba bastante orgullosa de mí, que le sorprendió lo que hice, le sorprendió el regalo que le di, pero lastimosamente, como se dice, fue anulado por el VAR. Terminaste el partido y después te comentaron que tu abuela era tendencia, que todo el mundo ya le conocía, se volvió famosa tu abuela. Sí, terminé el partido y ponerle que una hora después empecé a revisar mi celular y ahí mi familia me comentó que mi abuela se volvió tendencia en todas las redes. El Oval será te jugó una mala pasada. Sí, así mismo, lastimosamente me jugó una mala pasada, medio pie adelantado y me costó eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, la historia es del fútbol, ¿no? Porque estas son las historias que quedan después de lo que es estrictamente futbolístico, ¿verdad? Pero, o sea, yo voy... Uno siente pena con el resultado ya puesto, ¿verdad? No, porque con el resultado 3-1, por ejemplo, estaban todos felices, ¿verdad? Los cerristas y la abuela Kika. Pero en ese momento, como decía Ariel, anda a decirle al hincha de Cerro, y estaba fea la situación allí. Y estas son las cuestiones, hasta podría ser que es una especie de efecto Streisand, ¿no? Esto se viraliza porque se anula y después tiene el final que tiene. Porque, a ver, supongamos con cierta normalidad, iba a ser el sueño para la familia, pero yo tengo mi duda de que esto se iba a viralizar. Claro. ¿Cuántos casos tenemos de futbolistas que festejan y le saludan y pasa a segundo plano? Pero este tuvo ese elemento de que
era un debutante, hace un golazo, un gol que importaba. Fíjate que hasta el hincha de Cerro, esa demora que hay para el 3-0, decía, ¿y para qué? Si 2-0 igual nomás, pobre para Freddy, que hizo su gol. Pero, o sea, a lo que voy es, tampoco era el descuento. Por ejemplo, el gol que le anulan a Prieto. O sea, hay goles y goles, y este gol de Castellano era un gol que tenía un impacto muy fuerte. Entonces, que le anulen, para mí ayudó mucho para que después se termine hablando con la abuela. Con el debutante hablamos más de esta historia que fue su propio partido. O sea, el VAR le hizo un favor para mí en el tema de cómo se masificó la historia de la abuela aquí. Definió bien y lo llamativo dentro de la entrevista es que tiene 1.87, porque difícilmente... Él tiene una altura de central y juega siempre claro, lateral. Una altura y que siempre jugó de lateral, y que tenga 1.87 es la verdad, yo no recuerdo un lateral tan alto en el fútbol paraguayo, salvo así esos laterales que son improvisados, que normalmente juegan de central y que por una necesidad específica pasa a jugar de lateral. Porque en Tigo sabemos que la locura por el fútbol solo tiene una cura: más fútbol. Conectate a tu pasión con tu plan de TV Internet Hogar. Para más información, ingresa a tigo.com.py. Tigo nos mueve la misma pasión. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar VIP superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Bueno, 0972-730-730. Permitidme el WhatsApp, por favor. Hinchas de Cerro, ¿cómo vieron a Cerro Porteño ayer? ¿Cuál fue el mejor gol para que prepare Martín? Yo creo que es la corrida de Mateus. Sí, el segundo. El segundo, ¿verdad? Claro, porque una corrida desde el área de Cerro sale. Es que hay una mano de un jugador de River, porque era un ataque del Quelito, y ahí aplica correctamente. Ni siquiera le da ventaja, sino no interrumpe el juego día por de la Vivar. Corrida, ¿verdad? Por la jugada previa. Pero también, convengamos que la definición de Boselli en el segundo gol es de mayor calidad que su definición del primero. Porque el primero tiene también el movimiento de Morales, pero yo creo que el segundo gol fue... tanto por la corrida, o sea, más por la corrida, pero también en materia de Boselli, la definición del segundo gol es mucho mejor para el tanto, que también le da la tranquilidad a Cerro Porteño en ese segundo tiempo. Rebote cuando ya estaba sacando Luciano Cardoso para contra Mateus, un rayo. Atención, dejado por el camino, impresionante corrida. Atención con esto, qué impresionante, va al centro a media altura. Está Boselli, está. ¡Gol! El segundo Boselli. Golazo, gran corrida del Rayo Mateus, en su área salió fijo sobre la punta derecha, ganó la posición, deja 1, 2 por el camino, va sobre el área, un rayo inalcanzable, cruza media altura, Boselli recibe a Mala y después Ascona en el piso buscando el anillo, convierte Boselli, segundo gol, después de 4 partidos el equipo de Chiqui está ganando, está convenciendo. River con 10 y el Rayo no lo pueden alcanzar. Boselli y su segundo gol, el gladiador, el goleador, lo que estaba buscando Cerro, el Ciclón en la Catedral de la Pasión, en la Catedral del Sentimiento, gana el equipo de la mitad más 1. Boselli, Cerro 2, River 0. Señor Chan. Lo destacamos desde su ingreso. Y primero porque se había destacado
en su faceta menos conocida. Muy buenos pases, sin necesidad de recurrir a su velocidad. Pero por algo le dicen el Rayo. Como McQueen, Mateus allí siendo realmente imparable. En un rechazo donde casi todo Cerro quería pedir una mano del hombre de River, aplica correctamente el siga Díaz de Vivar, y el resto es historia. De González, que metió un pique, quinta a fondo sin perder la constancia, y luego levanta la cabeza para asistir, arrastró cierta marca Morales, y luego toda la tranquilidad y la jerarquía de Boselli para recostar a Ascona con el primer toque y luego definir a placer para que Cerro encuentre el famoso gol de la tranquilidad para este 2-0. El segundo de Cerro Porteño. A los 27 minutos, segunda etapa, y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Mauro Boselli llega a la cima de la clasificación de goleadores, gol 76 de la apertura, segundo de esta fecha, cuarto que marca el argentino, noveno de Cerro Porteño, 12 que le convierten a River Plate. Bueno, ahí está, un golazo realmente de Cerro Porteño. ¿Jugó bien Cerro? ¿O hay que dividir el partido en dos tiempos? El primer tiempo jugó mal, y el alivio porque no se validó el gol de Castellanos, y la luz de esperanza cuando Saldívar es expulsado por esa inspiración, esa chispa que tuvo Aquino. Dani, ¿no se puede saber a cuántos kilómetros corrió Mateus? Porque yo suelo ver fútbol internacional, pero ¿y quién tiene esa estadística? No, pero porque después ellos tienen la pechera, esa que marca todo. No, eso por un lado. ¿Quién nos puede decir? Pero lo podía hacer, o sea, tipo una clase de física. Agarrás el punto de inicio hasta el punto cuando él cede el balón, agarrar el cronómetro y decir cuánto demoró, y agarrar la distancia recorrida, los segundos. Bueno, pero eso pues no vamos a hacer, Dani, ahora tenemos que hacer una cosa más. Yo te hablo de a quién le podemos llamar. A alguien. Preguntaste y o sea, el tiempo recorrido, hacer una división. No, vos me estás pidiendo demasiado, Dani. No, pero a ver, yo siempre digo qué bueno sería. Pero ellos tienen el dato en Cerro, porque ellos tienen la pechera. No, cualquiera puede tener. No, ya sé, pero lleva tiempo elaborarla. ¿Vos podés hacer ahora? Sí, pero no. ¿Me viste? Bueno, no, Ariel. No, vos me Ariel, no claro que puedo hacer. ¿Cómo se llama la tarea de matemáticas? Para que hagamos nosotros. ¿Por qué no le damos el trabajo a Juanma para el noticiero de la noche? No, pero esto tiene que ser resuelto ahora. Va a tener tiempo y entonces vos te vas a lucir ahí en la pantalla de CTV. Es que a nivel internacional, no sé si relato del partido de Olimpia Nacional. Bueno, yo mañana a la mañana. No, llamala a Juanma. ¿Quién es el que maneja las estadísticas en Cerro? Supongo que el preparador físico tendrá el dato de a cuántos kilómetros de... Hubo un colega que hizo, de Mundo Cerro, el trabajo. Yo leí, creo que fue... ¿Puedo mencionarlo? Claro, Marquito González, voy a buscar su... Pero pero ¿sí? Vos lo que preguntás es porque... Yo hablo de la velocidad, no del recorrido. No, y eso es lo que te digo. Lo que pasa es que la distancia, él creo que hace 5 toques. Y puede agarrar así vagamente. Vean lo que dice Marquito, 80 metros. Marquito dice, Marco González, un saludo para el colega de Mundo Cerro. La nueva olla mide 105 metros de largo. Mateus arranca en el metro 16 de su campo. Termina en el metro 6 del rival. Recorre aproximadamente 84 metros en 10 segundos. Velocidad promedio 29.88 kilómetros por hora. ¿Me seguí, Bruno? Sí. 28.8, casi 30 de velocidad por hora. 10 segundos, hizo una recorrida de 84 metros según este estudio que hizo el colega. La velocidad casi 30. Casi 30, 29.88. Yo recuerdo que Gareth Bale y compañía. Ahí no hay que redondear. Porque es enorme entre 28 y 29. Y entre 29 y 30. Pero Gareth Bale, ¿te acuerdas una vez una corrida que hizo? Hay jugadores que llegaron a tener un recorrido de 80 kilómetros inclusive. No, 80 no. ¿No se puede? ¿Cuánto es el récord? No, pero es porque agarrado. Mbappé una vez corrida también. Mbappé es el más rápido. Pueden ver, muchachos, cuál es el récord. Llamarla, Juanma. Bueno, Marco González, nuestro colega Mundo Cerro, entonces hizo eso. Mira vos. Pero vos sabés que ahí lo que pasa es que también hay
diferente tipo de sprint. Porque para superar al último zaguero es donde allí explota. O sea, fíjate que los primeros toques es para ir calentando motores y después va. Pero no. Mira que arranca un poquitito metido en su propia área. Claro. Y después va y a metros de la raya final. Ahí, a ver, en el tweet, ¿cuánto dijo en el... ¿En qué metro? Arrancó en el metro 16 su campo. Claro, porque el porque 16.50 es lo que mide el área grande. Pues yo te digo, y termina en el metro 6 del rival. Claro, ya dentro del área de River. O sea, a lo que hoy es, y esto ya que está de moda el tema de que educación, siempre soy la idea que estaría mucho mejor si es que los profesores de matemáticas, 35 geometría, es el más rápido, me dice un oyente. No sé de quién. 35 kilómetros hora. Por eso decía, si los profesores de estas materias, porque el alumno siempre tiene el preconcepto de que son materias aburridas, salvo que seas muy apasionado en eso. Tirarle estos ejercitarios de fútbol. Mbappé llegó a 37, me dice acá otro oyente. Ponerle ahí en una pizarra, decir, en vez de colocar escenarios muy rebuscados, vos decís, ¿vieron el partido anoche? El segundo gol de Cerro. ¿Quién acá es Cerrita? ¿Quién acá lo invita? Y decís, Mateos agarra la pelota en el metro 16 del campo propio. Llega tal cosa en tanto tiempo. ¿Cuál fue la velocidad? Y ahí le enseña la fórmula. O sea, y se van a enganchar seguramente mucho mejor que algunas cuestiones que salen ahí en los libros. Dani, acá por ejemplo me dicen, Bale llegó a 40, Usain Bolt 47. No, pero acá ya estamos hablando de local. No, pero entonces tienen que ser casi 30 kilómetros. Sí. El colega Nelson René me dice, Alphonse Davis, el hombre de Bayern Múnich, llegó a 36 kilómetros hora. Quiere decir que estuvo muy rápido, corrió Diego Irrazábal. Gracias, Diego. Alphonse Davis, récord de velocidad en la Bundesliga, 36.51 kilómetros hora. Atención con esto que... El año pasado marcó eso, dice. Envía Wilson, que estuvo investigando el tema en el grupo de trabajo, y porque nos está escuchando una persona, dice 36 kilómetros alcanzó ayer, marcó el GPS. De buenísima fuente. ¿Y cómo podemos hablar? Porque si nosotros decimos, van a decir que somos cerristas, que esto, que... Pero no es un dato menor, porque estos son estudios que se hacen normalmente en Europa, por ejemplo, porque es que marca la velocidad... ese que tiene, por eso te hablaba yo de la pechera que ellos tienen, ahí pues marcan todas las... ¿Y cuántos kilómetros las estadísticas del jugador individualmente? Está bueno cómo le envía a Wilson, porque viste, dice 36 kilómetros, alcanzó, es el pico. Muchas veces hay dos tipos de datas. La data del pico, o sea, hasta qué punto llegaste, y luego el promedio que sacas de la distancia recorrida. Por eso, si vos ves vos cómo corre Mateos, vas a ver que su pico es cuando va a superar el segundo marcador. Después, para tirar el centro, él empieza a frenar también. Claro, esa es una cuestión de la velocidad. Después está la distancia, en cuánto tiempo lo hace. Por ejemplo, Usain Bolt hizo 100 metros, 9.58 segundos. Sí, en verdad. 9 minutos 58 segundos. ¿Vos sabés lo que es? 100, o sea, estamos hablando de 100 metros. Es una cuadra, Edgar. En menos de 10 segundos hizo el tipo. Pero probamos un día, intentar agarrar, y te juro que en media cuadra va a llegar a los 20 segundos. Es una cosa de loco. Que antes los caballos locos ahí por decir Ayala y eso aparecían. No, pero no estábamos ni hablando de caballos locos. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. Y Speedy González no fue el jugador más rápido, dice acá uno. Sí, era rápido, pero no tenía precisión. O sea, él corría más rápido que la pelota o se le acababa la cancha, por ejemplo, ¿verdad? Por eso en el tema de la velocidad. Acá velocidad y precisión. Sí, pero en el tema de la velocidad, y me parece está bueno el ejemplo del jamaiquino, porque Usain Bolt es un fanático de fútbol. Tirarle una pelota así te va a hacer en 9.50. Claro, diferentes. O sea, por eso también el recorrido de Mateos es un recorrido a campo abierto y tiene pocos toques.
ese que el famoso la tiene atada y mantiene una velocidad. Lo que ocurre, ya que estamos hablando del top, lo de Messi. Messi no es un sprinter como es Mbappé y compañía, pero ¿cuál es su gran virtud? Que no cae drásticamente su velocidad y la tiene atada. Acá Mateo necesita que haya habido 2 jugadores en un recorrido casi 80 metros y vos te percatás, él patea fuerte hacia adelante para luego ir en pique. Y si a Usain Bolt le tirás esa pelota, lógicamente te va a consumir algunas milésimas para esa situación. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el chile queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Prueba el nuevo ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella sentís de entrada un explosivo aroma dulce e intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces, como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo y bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas o como ingrediente para repostería. Prueba el nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, acá acabo de recibir, le agradezco muchísimo, 1000 futbolistas, los mejores jugadores de todos los tiempos. Nos envía el señor Saba. Muchísimas gracias, realmente. Le quiero agradecer públicamente porque esto es, Dani, oro cuí, como se suele decir para nosotros. Es realmente impresionante. Los 1000 futbolistas. De entrada ya lo veo, por ejemplo, a Zidane, Beckham, Ronaldinho, Maradona, Eto'o, Cruyff, Casillas, Raúl. Qué bárbaro, qué material extraordinario. Muchísimas gracias, señor Saba. Arranca con Maradona, hermano. Mira lo que es. Hablando de eso, el técnico de Alemania, 15 años después, deja la selección. Veo, a ver, Everaldo, Ruth Gullit, Ivanov, Leopoldo Jacinto Luque, Miguel Muñoz, Michael Owen. Bueno, son 1000 jugadores, acá, y vos sabés que tienen la historia acá y las estadísticas de cada jugador. Muchísimas gracias. Juanma, decime, oficialmente, ¿cómo se puede tener esta estadística? Digo, aparte del cálculo que Dani bien explicaba matemáticamente, que eso lo podés hacer, pero el preparador físico de Cerro tiene, ya habrá sacado, habrá mirado, porque seguramente que le llamó la atención cómo corrió Mateus ayer. Sí, de hecho que bien temprano hoy estábamos haciendo la consulta con relación a justamente esa medición del GPS que Wilson acaba de compartir en el grupo de trabajo, porque hay un departamento en realidad específico para el control de esas mediciones, donde ingresa el fisiólogo, también entra el cuerpo médico, entra el preparador físico, hasta los propios fisioterapeutas están controlando esas mediciones del GPS, que es la pechera esa que habitualmente utilizan los futbolistas en los últimos tiempos. Sí. Y efectivamente es una velocidad realmente bastante llamativa la que, por la corrida que consiguió Mateus ayer para el segundo gol de Cerro Porteño. Y rápidamente a mí me venía a la cabeza 2 cuestiones cuando lo vi a Mateus, que estaba para ingresar en el segundo tiempo. El primero de ellos, aquel amistoso de Cerro Porteño ante Quelito en La Ollita, donde Mateus también consigue ganar la raya de fondo por izquierda, mete el centro y una serie de rebotes ahí para que Cureí convierta uno de los goles de aquel amistoso. Y lo segundo que me vino en mente es lo que nos había comentado su representante, cuando nos había mencionado que en el torneo brasileño, en el Brasileirão, fue el segundo futbolista más rápido, detrás de Bruno Enrique de Flamengo. Bueno, Juanma, Cerro se prepara ya para... ¿cuál es el próximo partido del Ciclón? El sábado ante el 12 de octubre.
Muy bien. Johnny dice que satura mucho tu celular, que parece que es frágil, para no decir barato. A mí me da la impresión de que quiere indicar eso. No, lo que pasa es que él es endilgado, que tiene un problema con el celular. Se le endilga entonces también para... Y Juanma también me parece. Yo creo que hay que invertir, muchachos, en el aparato de trabajo. ¿Eh? No, pero es nuevo, Bruno. No, pero vos sabes que no sale muy bien tu teléfono. A mí me parece que te engañaron en la venta. ¿Qué celular es el que tenés, Juanma? Voy a usar la garantía, entonces él puede ser porque yo le compré un protector también, se me cayó y... Ah, no, ya se te cayó los celulares. ¿Y qué celular es, Juanma? A12. De la marca no sé si puedo decir. No sale muy bien. No, definitivamente. Otra vez que lamento haber tirado, se me perdió en realidad aquel 1100, ¿se acuerdan ustedes que tenía? Yo tengo el celular todavía, compré, hay todavía, Juanma, vos sabés que tenés que rebuscarte. Pero yo conseguí el negrito, ¿te acordás del negrito? Sí. Tengo ese celular. Ese dura 18 días su batería y ¿sabes cómo sale? Impresionante. Aguanta todo. Sí, todo no, tenés que invertir, todo. Pero si se te cayó ya el que está escuchando la garantía no te va a servir, Juanma. No, pero no este teléfono, el otro. Sí. Bueno, ve el sonido. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos para todos. Muy amable, adiós. Vamos hasta Edgar y redondeamos lo de Cerro, me echamos lo de Olimpia. ¿Tenés el equipo Libertad juega hoy por Copa Libertadores? ¿Y cómo arrancaría Guaraní? Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Bueno, a ver, el tema Olimpia. Le quería preguntar a la gente de Olimpia, habilitame por favor el WhatsApp, mi querido Martín Ariel. Audio WhatsApp, López, Edward López, Camacho, Diego Torres. ¿Y cuál es el otro candidato? Ochelo Estigarribia. El hincha Olimpia, ¿a quién lo pone hoy para el partido frente a Nacional 18:30? Yo ya dije que a mí, pensé que Camacho iba a ser el reemplazante. Yo lo pongo a buscar un jugador más equilibrado en la marca. ¿Vos por qué le pones a López? Porque para ese puesto específico, Olimpia precisa un jugador que tenga mucho juego físico, intensidad. Camacho ya no está para ser cuarto volante y para un despliegue que tiene el mediocampo de Olimpia. Y Diego Torres es un jugador, tampoco tiene esa característica. A mí me parece que él es más interno que por fuera. ¿Y Chelo? Y los tiempos pasan factura. Vamos con los audios WhatsApp, a ver. Diego Torres, Bruno, Diego Torres, sin dudar. Edward López, paquete. Diego Torres, Bruno, Diego Torres. 2-0 Torres. Bruno, y entender na cara, sei más campaña se te me recuerda que ayude 9 eso es. 9 segundos pues ya por 100 metros para. Mira, vos el caballo hacía, qué impresionante. Bruno, Camacho. Camacho dice el oyente. Hola Bruno, ¿qué tal? Diego Torres o Camacho con una pata son mejores que ese paquetazo de Edward López. No, tranquila muchacha, a ver. Tito Torres con Chelo por izquierda, Bruno. Tito Chelo dice el oyente, bueno. Chelo y Tito toda la vida. Mira vos. Hola Bruno, ¿qué tal? Está excelente tu programación. Pero donde ya pues te digo, ya amigo, 18 días, pero dura tener celular batería, ya amigo. No, una forma así nomás, señor. ¿Qué tal Bruno? Con Chelo te saludo acá desde Coronel Viejo. Diego Torres, toda la vida. Oye Bruno, me te digo, ¿sabes hacer pedido Torres legalmente por la izquierda? O sea, porque el colombiano o vos da esa. No le quiere a López. Bruno, me da con 10 hombres, quiero que juegue Olimpia, pero no quiero que entre ese Edward López ya. Es más malo que pegarle a la madre ya. No, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? No se puede colocarle a ese López.
Un paquete. Tiene... Qué fuerte la gente. Diego Torres, Bruno. Diego Torres está ganando por amplia mayoría. Eduardo López le pongo, pero en un asiento de avión y que retorne a su país por maletín. Diego Torres, Santoral. Bruno, señor, a mí me gusta más el colombiano, Bruno. Hay que darle oportunidad más al colombiano porque es un jugadorazo, o sea. Sí, el colombiano, Bruno. Bueno, está bien. Suerte, Bruno, adelante. Muchas gracias, muy amable. Chun, ¿cuál es tu lectura? La misma que hizo Ariel. Y es tan dinámico, ¿no? Porque si vos ayer hacías esto con lo de Cerro, a Mateo lo tenían en esa misma categoría. Hoy estamos hablando del sprint, si superó o no. O sea, el fútbol tiene esas cosas. Claro, a diferencia de Mateo, López tuvo más oportunidades. Siempre cito que él fue titular en los 3 primeros partidos. Entonces, si uno ve lo que hizo, no merece ser titular en comparación a Diego Torres. Pero ¿qué pasa? Olimpia en estos momentos encontró un estilo, encontró un sistema, y el que más se adapta a ese sistema es López. A lo sumo deberá bajar la frecuencia de atacar por el lado de López e ir más por el lado de Ale, para tratar de que la ejecución sea óptima. Pero yo creo que es el que menos retocaría la intensidad de juego, tanto en el ataque y especialmente en la defensa. Las veces que Sosa le ha dado una mano allí a Tito o a Chelo, cuando ellos eran los laterales izquierdos, me parece que hace que siempre se haya hablado de López. Salvo que Gorosito diga, López ha estado tan bajo que yo asumo cambiar, modificar el sistema y coloque a otro jugador que ustedes mencionaban. Mira que no desagrada la dupla Torres-Estigarribia, donde cada uno haría un poquito del otro para subsanar un poco ese tema del tiempo, ya que no son jóvenes, pero creo que pasa un poco por ese lado de quién reemplaza a Ramón Sosa esta tarde ante Nacional. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país, en bocas de cobranzas de Practipago, Infonet Cobranzas y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de 20 recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra, el lomo Altaus, el lomo ahumado Altaus tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaus, artesanos del sabor. Bueno, lo de Libertad esta noche, no está Tacuara Cardoso. ¿Cuál es el equipo de Libertad? 19-15 juega ante la Universidad Católica de Ecuador. Mañana juega Guaraní. Tenés nuestros anuncios parroquiales, porque están otra vez los mensajes en el WhatsApp, por favor, mi querido Martín Ariel. ¿No tenés una música inclusive? Dos avisos parroquiales que vamos a ir pasando para que la gente nos entienda, ¿verdad? Vos me autorizás los avisos parroquiales ya grabados, Dani, por favor. Ariel. Sí, una vez y después el que no escucha que ya se juega. No, pero tenés más paciencia. Podemos estar toda la vida así. Ariel, en un momento Chiqui Arce, vamos a la conferencia de prensa también, hablamos de Olimpia. Tenemos mucho, probable equipo de Libertad. Avisos parroquiales, por favor. Estamos en la 107.1 FM. La señal va a salir bien. Anipe Yapurati y Lomita. Estamos trabajando, los técnicos están trabajando a full
ya va a salir bien, ya sabemos que nos sale bien, 107.1 FM Ciudad del Este, Alto Paraná, ya vamos a salir bien, se está trabajando. Federico, segundo aviso parroquial, está con su hijita que nació recién, tiene permiso por paternidad, tuvo recién su hija, Federico, o sea su esposa, ¿está bien? Gracias. Dos avisos parroquiales. ¿Cómo iría Libertad, mi querido Ariel Julián? Libertad, que recupera a Martín Silva, va con el uruguayo, después Iván Ramírez, Javier Báez, Alexander Barbosa, Ayrton Cobo, que también podría ser Canales, como marcador lateral izquierdo. Daniel Bocanegra, Alexander Mejía, Ramón Martínez, Bautista Merlini, Rodrigo Bogarín y Adrián Martínez. Sería el 11 de Libertad. Esto sería segunda fase de la Copa Libertadores, ¿verdad? Sí, señor. Si pasa Libertad y pasa Guaraní contra Nacional de Medellín, se juega el choque paraguayo, ¿verdad? Libertad versus Guaraní. Claro, para ponerlo de otra forma, de ese cuarteto, Libertad, Quito, Guaraní, Nacional Medellín, uno va a ir a la fase de grupos. ¿Cómo me encantaría que... un choque Libertad-Guaraní. Alvariño dice... Estaría bueno porque eso significaría que el que no pase a fase de grupo va directamente a la Sudamericana. Alvariño dice, el problema de López es en ataque, pero cumpla la hora de bajar y ayudar al lateral para defender, mi humilde opinión, dice. Muchas gracias. Tito Cáceres, mi querido amigo, dice, hoy es el cumpleaños del héroe civil del Paraguay, don Quemil Yambay, saludos. Son 83 es años. En Caraguataú, sí señor, llamarle a don Quemil, nuestro ídolo. Quemil tiene un sinfín, debe ser uno de los artistas más prolíferos, en su época también fue don Juan Carlos Oviedo, con los hermanos Acuña. Lastimosamente don Juan Carlos nos dejó hace un tiempo, pero Quemil Yambay es realmente una... el día que fallezca ahora seguramente van a comenzar los reconocimientos, pero creo que también ya en vida le han hecho muchísimos reconocimientos. Vamos a la conferencia de prensa de Chiqui Arce, después les contamos cómo va Guaraní, juega mañana ante Nacional de Colombia. Dame 5 menciones, Garcito, por favor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi _ ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional, con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Iniciative Escuela de Negocios. Evoluciona tu futuro. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en Avon, cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cuando cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Carpetas, biblioratos, hojas cambiables, cuadernos de colores con tapa araña y con licencias exclusivas de tus personajes favoritos. Ahora también el diccionario de la lengua española Avon en una nueva edición. Encontrá todas las variedades en las redes sociales @cuadernos_Avon y en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recargadas de 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar, redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis, internet cambio, cambiate a Claro. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial, con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. De que nos hacía mucha falta porque era la única manera de salir un poco de esa sensación de
dificultad que veníamos pasando especialmente en el último partido donde no lo hicimos en buena forma. Los otros que habíamos perdido capaz que merecíamos algo más, pero hacían ya 4 encuentros que no conseguíamos ganar y hoy lo logramos y eso es lo más importante, es lo que más rescato. Cerro se caracterizó por ser un equipo rápido y preciso, y con los ingresos de Morales y Mateus consiguió eso en el segundo tiempo. ¿Fue la idea dejar de jugar con 3 detrás del 9 y ante un equipo que quedó con 10 y se metió totalmente atrás? Sí, yo creo que en el primer tiempo fuimos bastante imprecisos, eso fue lo que nos faltó. Encontramos espacios pero fuimos imprecisos, por eso no supimos aprovechar los acercamientos que tuvimos, y en el segundo tiempo ya por lo que necesitaba el partido y el equipo también recurrimos a esos 2 cambios. ¿Le dijeron algo de la situación de Oscar Ruiz por lo que habló su representante el día de hoy? Sobre su posible transferencia, si es a eso se refiere, ayer escuché un comentario de Fernando Amorebieta conversando con los doctores Berni y Martínez, nada más que eso. En relación a su no presencia fue por el hecho de que estaba en la lista de concentrados y lo cambiamos al final por Freddy porque tenía una sobrecarga muscular. ¿A qué se debe el cambio posicional entre los centrales Cáceres y Duarte, situación que ya ocurrió también el partido pasado? Cuando los lleva ellos deciden eso adentro, los dos pueden jugar tranquilamente derecha-izquierda y a veces lo cambian por el juego aéreo, por algún delantero, tienen esa libertad de hacerlo, pero fue una decisión de ellos ahí adentro y no una sugerencia nuestra. ¿Cuánto valen estos goles para Boselli y para el equipo? Y consultarle cómo están Juan Patiño y Santiago Arzamendia. ¿Ellos ya estarían a disposición para la siguiente fecha? Sí, valen mucho para el equipo primero, porque él es alguien que juega mucho y se preocupa mucho como todos nosotros en relación al funcionamiento y al rendimiento de sus compañeros y el equipo. Y claro que sí, él está acostumbrado, juega en el área y tiene esa como su mayor virtud en la definición, y hoy lo hizo muy bien las 2 veces y nos place mucho que sea así. Y Santiago y Alan yo creo que estarán a disposición ya para el partido del sábado. Juan vamos a ir revisando porque él volvió un poco después de su recuperación del COVID y si está en condiciones seguramente también participará, o si no iremos llevando para el siguiente partido. Más allá de los 3 puntos, con los goles se notó otra sintonía en el rendimiento del equipo. ¿Era cuestión de recuperar la confianza? Sí, a veces yo soy un poco renuente a querer entender que pase solamente por la parte mental, pero yo creo que hubo un componente bastante importante en el partido anterior y en este, porque así como dije al principio de la conferencia, en el primer tiempo cosas que antes hacíamos con una simplicidad notable nos costó mucho hoy y eso nos preocupó. Lo charlamos un poco con ellos, algo corto, sugiriendo algún tipo de otra forma de atacar, y después ya creo que claro que la entrada de los rápidos en el partido con el hombre menos facilitó más la tarea. Morales y Boselli combinaron precisión en los movimientos conjuntos. ¿Ve posible que en determinado momento lo hagan de inicio? Y por otro lado, ¿la decisión de concentrar se mantendrá de aquí en adelante o se debió a la actual seguidilla de partidos? Al principio se debió a la seguidilla, a la necesidad de controlar ciertos parámetros con los muchachos. Creo que nos está haciendo bien. Hoy nos quedamos de vuelta, así como nos quedamos después del partido contra Nacional, y cerramos esos 3 partidos del sábado. Vamos a ir viendo, vamos a ir revisando. Hicimos lo contrario por el propio protocolo y nos fue muy bien en el campeonato de apertura, en el clausura también, están llegando cerca y jugando bien. Pero vamos a ir revisándolo. Lo otro sí, yo creo que hay momento para todo. Robert, así como Enzo y Matías volvió hace muy poco de su recuperación también, porque fue infectado. Ya fue al partido anterior contra Nacional y yo creo que volvió muy bien. Y claro que sí, en cualquier momento, o el siguiente partido, o cuando el partido lo requiera, pueden jugar de inicio o durante cualquier encuentro con Mauro o con Ronaldo, que son actualmente los delanteros que están a disposición.
El segundo tiempo mostrado por Cerro fue buenísimo. ¿Es lo que busca durante los entrenamientos y qué siente que debe mejorar para lo que viene? Sí, tenemos que mejorar el pase. Estamos muy erráticos en el pase, en el movimiento, en los movimientos, en la sintonía que siempre hemos generado con la precisión para poder marcar superioridad en cualquier sector de la cancha, especialmente por los costados, especialmente por el lado derecho. Yo creo que eso nos falta pulir más. Tenemos que sorprender con eso, llegar, poner gente de atrás, con los volantes llegando, participando como ha sido siempre. Insisto, nos costó en este primer tiempo, nos costó en el partido anterior, pero es bueno haber ganado para seguir trabajando todas esas situaciones y mejorarlas. ¿Considera que después del ingreso de Morales y Mateus, el equipo ganó velocidad y frescura en ataque? ¿Y qué le dijo Mateus al ingresar porque estaba muy inspirado? No, sí, claro, es lo que se busca cuando participan del partido muchachos como ellos e imaginábamos que iban a tener espacio. Yo creo que ahí estuvo la llave, digamos, del partido, los espacios que se fueron generando con el achique que ellos hacían y Mateus muy rápido se aprovechó de eso, como es muy rápido se aprovechó de eso muy bien, y Robert también picando a espalda de los centrales y nos resultó muy bien, estamos contentos por ellos dos. ¿Verdad? ¿Cuán importante es volver a sumar de a 3 y cortar la racha negativa, además con la aparición de figuras como Boselli y González? Sí, era clave hacerlo hoy, porque si no cada vez más el malestar, la mufa, el desagrado, la argelería, la mala onda externa, digo yo, no interna, es así acá en Cerro, siempre ha sido de esa manera y iba a empeorar. Esto nos da la posibilidad de poder retomar esa senda, que es lo que más queremos. Estamos todavía con algunos errores o diferencias de aquel equipo, que es el mismo equipo prácticamente. Ahora vamos a recuperar prácticamente a todos los componentes del plantel también, que no es poca cosa. Y lo digo ahora que ganamos, porque siempre cuando perdíamos lo decía, iba a sonar como disculpa, y a mí no me gusta mucho poner disculpas. Igual el equipo funcionó bien sin los otros muchachos, pero no fuimos efectivos, no fuimos certeros y terminamos perdiendo los encuentros. Ahora con la vuelta de Juan, si es posible, o especialmente de los otros dos muchachos que juegan por el lateral izquierdo, ya estaremos completos de vuelta y eso me deja muy tranquilo. Después del primer tiempo, ¿qué remarcó en la charla en el descanso de sus jugadores como para salir con otras ideas y mejor funcionamiento en la segunda etapa? Sí, creo que así como dije, el hombre de menos, los espacios, la velocidad de los dos que entraron, y Claudio también recibiendo más a la raya, facilitó bastante la tarea, y que ellos siguieran buscando presionar igual con el hombre menos, nos alargaron sus líneas y nosotros nos aprovechamos bien de los espacios que se generaron a partir de ese tipo de movimientos. Fue letal el ingreso de Robert Morales, ya que es considerado un buen picador, y le complicó mucho a los defensores de River con Mateus González. Sí, fue determinante por todo lo que ya comenté, por las características de ellos dos y porque los dos entraron bien predispuestos a poder hacer lo que necesitaba del partido, ¿no? En el inicio Mateus intentó ir mucho por dentro y le insistíamos en que ganara velocidad por la raya y supo hacer eso, supo marcar esa diferencia, y Robert ya es más conocido por la hinchada, él mismo ya tiene cierta costumbre de jugar con sus compañeros, que Mateus de a poco va adquiriendo esa sintonía con el resto del equipo. ¿Qué mejoras tuvo el equipo en este partido y cómo evalúa el rendimiento del Pachi Carrizo? Casi nunca, voy a repetir eso siempre, yo casi nunca hago pública, ni a veces los elogios sí, pero las críticas están para que, o las correcciones en todo caso están para hacerlas, las hacemos en el vestuario. Nunca expongo, nunca he expuesto ni voy a exponer a algún atleta dirigido en ese sentido, por eso no quiero comentar lo de Pachi. Y el resto, bien, mejoramos algunas cosas, no todas, eso sí es real, no todas, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir mejorando. El ganar nos da esa sensación de vuelta a recuperar el aire y
seguir ahí arriba. Faltan 11 fechas y estamos a principio de 6 puntos. Yo creo que vamos a pelear hasta el final. El análisis que hacemos creo que lo dividimos en dos, primer tiempo y segundo tiempo. Creo que con la expulsión de Mario Saldívar tuvimos que ajustar tácticamente al equipo y bueno, creo que Cerro al poner dos delanteros ganó un poco más de profundidad, encontró un poco más de espacio, lógicamente al tener un jugador más y bueno, se nos hizo muy difícil. Ganaron mucha velocidad por banda, nos tiraron varios centros de peligro y bueno, la verdad que el resultado es fiel reflejo a la superioridad que tuvo Cerro al tener un jugador más. Después de este resultado, ¿ya hay una decisión sobre la continuidad del cuerpo técnico? La verdad que todavía no hablamos nada con la dirigencia, sí teníamos el apoyo y la confianza para este partido, así que creo que es cuestión de enfriar un poco la cabeza y de sentarnos a hablar con ellos y ver qué es lo mejor para el club. ¿Qué pasó tras el final del partido? ¿Qué le dijeron los árbitros? Te puedo decir nada más que hubo 2 expulsiones, la verdad que estaba lejos de la situación, obviamente uno en caliente quizás siempre quiere defender al equipo, quiere defender a los jugadores y bueno, la verdad que no estoy al tanto bien de qué fue lo que se conversó en ese momento, pero bueno, las 2 expulsiones estas, más ya la que venimos acumulando, la verdad que nos deja bastante diezmado. ¿A qué le atribuye la seguidilla de malos resultados y el bajo rendimiento de su equipo? Contra Libertad habíamos hecho un partido correcto, lamentablemente también nos quedamos con un hombre menos, hoy nos toca sufrir también una expulsión, arrancando el segundo tiempo y bueno, la verdad que es llamativo los fallos arbitrales que son siempre de diferentes criterios, en algunos partidos algunas situaciones son fallos a favor, en otros son en contra. La verdad que hay criterios que me parece que hay que revisar y lamentablemente arriba lo vienen perjudicando hace varios partidos y se hace muy difícil en este fútbol tan competitivo jugar con un jugador menos, la verdad que se hace muy difícil. ¿Qué opinión le merece el trabajo del árbitro y cómo le dio a los debutantes? El árbitro ya te acabo de contestar y bueno, en cuanto a los debutantes, la verdad que nos vamos conformes, tanto como Aldo Zárate como Teo Castellano, son 2 jugadores que se incorporaron en la pretemporada, vienen trabajando, mejoraron mucho, la verdad que los vimos que estaban en condiciones de afrontar este partido tan importante y bueno, la verdad que estamos muy contentos y muy conformes con el trabajo que hicieron los 2. Arriba 3 partidos de seguido le están expulsando jugadores. ¿Qué opiniones tenés sobre eso? Lo de hoy, por ejemplo, fue en 1 minuto lo de Saldívar. Como te dije recién, la verdad que es llamativo, que por ahí con otros equipos los fallos arbitrales son diferentes. Creo que la primera amarilla hoy que le sacan a Saldívar, un full en mitad de cancha con un jugador dado vuelta mirando a su propio arco, me parece que no es correcto esa decisión. Quizá la segunda jugada sí, porque corta un avance peligroso, pero bueno, siempre nos estamos quejando, estamos desconformes con este tipo de fallos que quizás en otros partidos no son los mismos. Y la segunda consulta, a raíz justamente de esa respuesta, ¿para usted falta más tranquilidad? Mirá, no sé si llamarlo tranquilidad, pero nosotros proponemos un juego intenso, un juego con mucho orden táctico, tratando de recuperar la pelota lo más lejos posible de nuestro arco. Obviamente que hay veces que los jugadores van al límite, que van a marcar fuerte, y bueno, este tipo de situaciones por ahí las podemos prevenir, pero bueno, las pulsaciones de los jugadores cuando están adentro están altas y bueno, creo que las expulsiones, como te digo, siempre son de muchas dudas. ¿Cree que La Roca cambió todo lo planificado en la semana para este partido? ¿Y por dónde cree que pasa estos malos resultados de su equipo? Como te dije hoy, el primer tiempo me parece que Cerro tuvo la pelota en su campo, la giraba de un lado a otro con sus defensores.
no encontraba a Aquino, a Carrizo por dentro, sus dos volantes centrales estuvieron bien contenidos. Creo que nosotros tuvimos más jugadas de peligro, tuvimos más profundidad por momentos. Ya te digo, en el segundo tiempo con la expulsión, Cerro fue superior, eso no hay duda. Nos agarraron muchas veces mal parados, con mucho espacio. Y bueno, creo que el resultado final es acorde a la superioridad que tuvo Cerro con un jugador más. Importante más que los goles en lo personal, que el equipo tenía que volver a ganar, dar una muestra de carácter por el partido malo que habíamos tenido el anterior con Nacional, y me parece que hoy el equipo, más allá de que el primer tiempo no fue como nosotros queríamos, el segundo tiempo marcamos la diferencia y nos quedamos con los 3 puntos para seguir en la pelea. El valor de esta victoria, sobre todo del lado de volver a inyectarse confianza, saber que Cerro Porteño va a seguir allí cerca de los que están arriba, es lo que tiene estos 3 puntos aparte del resultado encima, Mauro. Sí, seguro. Era importante volver a ganar después de la derrota del partido pasado y bueno, creo que lo hicimos bien, más que nada el segundo tiempo, jugando como el entrenador nos pide y haciéndole caso a la idea que tiene, ¿no? Este equipo logró conseguir el título hace poquito jugando de una manera y hay que mantener el estilo que pide Chiqui. Y ahora sí quiero pasar al plano personal, porque lo habías dicho en su momento que venías a Cerro para terminar la jugada y te estás encontrando con los goles. Me supongo que también eso significa algo importante para vos. Sí, lo importante es el funcionamiento del equipo, ¿no? Yo en este caso sería la última pieza, ¿no? Para poder terminar lo que genera el equipo, y hoy en el segundo tiempo jugamos como el entrenador quiere, ¿no? Creo que hicimos las cosas que nos pidió y por eso se abrió partido, ¿no? Lo charlamos en el entretiempo y todo lo que él pidió salió, así que estamos contentos y obviamente muy contentos de lo personal por los 2 goles. Por último, ¿te sentiste distinto, hablo para mejor, cuando estuviste acompañado por Robert con 2 delanteros, como que Cerro tuvo un funcionamiento mejor en esta segunda etapa? Bueno, eso, como lo sentimos nosotros dentro de la cancha, mucho no importa, ¿no? Lo que importa es lo que plantea el entrenador, y el entrenador decidió eso y bueno, con un jugador como Robert que tiene mucha dinámica, mucha velocidad y apoya a la hora de hacer movimientos, es importante, y hoy el primer gol salió así, una diagonal de él, y yo pude terminar la jugada por el medio, así que nada, el que decide siempre es el entrenador y tratando siempre de brindarle lo mejor al equipo. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 casi Cerro, con el teléfono 021 400 811. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972 413 100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa, máximo respaldo a su inversión. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981 695 171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de butter. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Todos buscamos cuidar lo que nos
nos mueve porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89, Activa 92 o nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento, recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Sí, hoy cerramos con Enrique Landaya, será presentado a las 5:30 acá en el club. ¿Ya está concretado? Sí, ya está concretado. ¿Hasta final de campeonato? Diciembre, final de campeonato. Me llamaron ayer, me hicieron la propuesta, la verdad que pensé mucho y acepté. Después decidimos con mi familia, hablé y decidimos plantear a Olimpia porque yo estaba trabajando, yo esta mañana estuve trabajando también con el selectivo y llegamos a un acuerdo para poder salir, vincularme y vincularme a River. ¿Cuándo vas a ser presentado? ¿Cuándo empezás a trabajar? Hoy a la tarde. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora, llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal. La fibra óptica más rápida en todo el país. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechul, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece ser el toque Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. Y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extends, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Tenerlo de Guaraní, Ariel, y después hablamos del partido de Cerro Porteño y hablamos del partido Olimpia de esta noche. Hoy decíamos, aparte del partido de Olimpia, se juega a segunda hora el choque entre Sportivo Luqueño Sudamérica en Luque, en el Feliciano Cáceres, de las 20:45. Guaraní juega mañana ante Atlético Nacional, 21:30. Sí. 19:15 el partido hoy de Libertad. Y hoy tenemos Champions League a las 5 de la tarde. Liverpool Leipzig ganó el partido de ida, ganó Liverpool ya por 2-0. Tiene todo Liverpool para clasificar a cuartos de final. Ayer clasificaron Porto y el Dortmund. Haaland, impresionante el récord que tiene. 14 partidos jugados en Champions, 20 goles. Y lo de Juventus, Dani. Sí. Estaban haciendo el comparativo de Cristiano Ronaldo, que logró 3 Champions League con el Real Madrid consecutivamente. Sí. Y que con la Juventus 3 veces consecutivamente ni siquiera a semifinales llegó. Claro, 2 veces en octavos y 1 vez en cuartos. ¿Y quiénes son los que le eliminan? Los equipos que no están en la elite. Lyon, Porto, y justo el presidente de la Juventus ayer les comentaba el tema del nuevo formato de la Champions, y el chiste fácil era, con razón, Juventus ya no quiere a estos equipos porque es el que lo elimina. Probablemente ha de ser el divorcio más significativo, porque Real Madrid, desde que se fue Ronaldo, tampoco ganó gran diferencia, y Ronaldo ni hablar. Hoy otro partidazo, porque la gran expectativa es en relación a si Barcelona va a poder remontar, ¿verdad?
PSG ganó el partido de ida 4-1 y juega de local PSG hoy. Yo creo que hoy, salvo que se dé... Y hoy, perdón Dani, Sí. para redondear, también tiene que cerrarse el vínculo, la prórroga del PSG con Mbappé. Estaba anunciado para hoy. No, te decía, salvo que ocurra otro milagro como aquel 6-1, lo que ayer ya se insinuaba, lo que vos decías con el tema de Haaland y lo de Ronaldo, y hoy, si se mantiene la lógica, porque uno todavía recuerda la gran ida, o Mbappé haciendo un gran partido contra Barcelona en el Camp Nou, se va a debatir mucho esto de, bueno, ya cerremos esta era de los Ronaldo y Messi, y vamos a darle apertura al reinado de Haaland y de Mbappé, porque ayer se fue Cristiano Ronaldo, si hoy se va Messi, se va a hablar bastante, porque si vos mirás objetivamente, hace rato ellos ya no están en la charla mayor. Lo que pasa es que especialmente Haaland y algún de Mbappé se están volviendo mucho más determinantes para sus equipos. Pero 20 goles en 14 partidos. Sí, Y 20 goles en 14 veía partidos. Mr. Chip, el periodista español que es estadígrafo y le gusta tanto los números, hablaba que Ronaldo precisó de 59 partidos para marcar la misma cantidad y Messi 39. También. el tema es si toda la gente del fútbol está preparada para decir, bueno, todo muy bien con Messi y Ronaldo, pero ya no son. Es que el reinado ya va a culminar dentro Es que- de muy poco tiempo, Dani. Y ya hoy por ejemplo, todo Lo que acaba de decir. Mbappé y Haaland. Pero en realidad uno Pero se- no son ellos los... No, o sea, no, pero vos te fijas cómo vos lo estás diciendo, que va a terminar ese. En realidad, la sensación es que Ya está terminando. No, que ya terminó. sí. Que es por una cuestión de costumbre nomás. Vos dijiste, o sea, ni a semi llegó Ronaldo en las últimas 3 ediciones de Champions. Ayer, por ejemplo, Cristiano Messi. Ronaldo, lo que se dio fue un pase para Chiesa. No, ¿cómo se llama? Sí, Chiesa. ¿Quién es esa? El hijo de Enrico. Federico, el hijo de Enrico. Sí. Y no, si vamos a una cuestión, ayer el que falla Pero feo. no, ya no es igual. Porque están grandes también. ya están No, grandes pero por para eso, la pero competencia. por la fuerza de la costumbre. Por eso yo hacía ese juego y vos decías, va a terminar, y en realidad esperaba un poco, levantar la mano y ¿cuándo fue la última vez que ellos dos estuvieron allí hablando? Bueno, Messi sigue marcando goles en España. No, pero si vas a hacer a nivel local nomás. En Champions, rotundo fracaso hasta ahora, porque pues, el 4-1 que se llevó de... No, pero a del nivel PSG en casa. pero antes también, o sea, ¿cuándo fue la última vez que ellos dos llegaron a una final de Champions? Sí. Y es la fuerza de la costumbre. Voy a decir, y mira que en términos futbolísticticos, un año es una eternidad, 3 años. Messi también tenemos que decir que es producto de un muy mal momento del Barcelona. Sí. Que es un equipo que está destartalado. Que Yo no- por eso a Messi no lo descarto todavía. Me parece que Messi tiene todavía... Es más joven, de hecho, que de Cristiano Ronaldo. Sí, 2 años más joven. Por eso. Y hablando de Chiesa, qué jugadorazo este chico. 23 años tiene. Es jugador de la Fiorentina. Igual Y Juventus no tienen que tiene. pagar 40 millones de euros por él, porque es una opción de compra obligatoria a 2 años. Y él es el igual hijo poquito. de un exfutbolista que fue campeón con el Parma. Sí, claro. Enrique Iglesias. Enrique. Si vamos a castellanizar el nombre del papá del que hizo los 2 primeros goles. No, yo te decía, Cristiano Ronaldo es quien perfora su propia barrera. Y el gol de ayer del Porto demuestra esto que ya se puso de moda, que ayer River hizo en un tiro libre. Esto de colocar a un hombre en el suelo para eventualmente permitir el salto de la barrera. Y creo que el partido de ayer también vuelve a colocar en el tapete este formato que sí me parece injusto. Esto de seguir dándole la plusvalía del gol de visitante en alargue. Olvídate el contexto de que se juega sin gente, pero ayer, más allá del hombre de menos que tenía el equipo portugués, que en 30 minutos vos sabías que el gol del rival vale más que tu gol, no tiene demasiado sustento. Le había pasado justamente en el último partido con gente de la Champions.
en aquella jornada de Atlético Liverpool, cuando el equipo colchonero eliminó a aquel que era un gran equipo. Ahora voy a decir, en Anfield, Liverpool viene de perder 5 partidos de forma consecutiva. Olimpia Nacional, hoy 18:30, Johnny nos contaba el probable equipo y ya les cuento lo de Nacional. Hablamos ya de Libertad, tenemos que comentar lo de Cerro Porteño. Creo que de Cerro hablamos bastante, también lo escuchábamos a los protagonistas. ¿Cómo? Yo no dije casi nada sobre el rendimiento, o sea, del partido. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no, por favor? Bueno, vimos todo, ¿no?, lo que pasó el primer tiempo. Otra vez Cerro repitiendo males anteriores. Y el propio técnico me parece que le dio en el blanco en cuanto al análisis, la precisión, dispuso de muy pocos espacios y cuando dispuso no aprovechó porque casi siempre no había buen destino en cuanto al pase y hay jugadores que siguen todavía muy por debajo de sus posibilidades que a los cuales Cerro precisa para poder repetir el rendimiento de jornadas anteriores, como el caso del Pachi Carrizo, que tuvo que ser inclusive cambiado. Le favoreció muchísimo el hecho de que River perdió un hombre y el hecho de que tampoco se haya convalidado ese gol, porque eso para mi gusto lo iba a desmoralizar más todavía con la manera en que venía Cerro Porteño en los últimos tiempos. Además hay algunos indicios emocionales que a mí me llama mucho la atención psicológico, desde el punto de vista psicológico de Cerro Porteño, porque en el primer tiempo hubo muchas equivocaciones y ese sentimiento de frustración me hace recordar el partido contra Sol de América. En lugar de que, por ejemplo, aquí no te perdía la pelota, en lugar de correr y buscar rectificar el error, él se reprochaba a sí mismo y se quedaba. Y ya está otorgando una suerte de espacio al rival para dañarlo. Otra vez el tema, o para agredir al equipo. Otra vez Alberto Espínola, ya estando con 10 River y cuando a veces se busca mucho la compensación de parte de los árbitros, Alberto Espínola se metió otra vez en una batalla que no era de él. Estamos con Kemil Yamba. Y Kemil, un gusto saludarte, felicidades, ¿cómo estás? Pero mi amigo, ya con bueno, estoy más de ver la castellana, onda, era que igual le patea. Ahí me pongo y vaya ahí me hay. Kemil, año pico de cumplirse, amigo. Y 83 años, obvio, Pom, Bruno, Pom te saluda. Gracias, amigos, a donde hoy la animador de la pelota. Muchas gracias, Kemil, te agradezco de corazón. Kemil, ¿cuál es la música que más te gusta a vos, que interpretás, que cantás? Y para mí son todos, pero lo que más se me pide, Lidia Mariana y Moscoy Viray. Ese Moscoy Viray. Y eso seguramente ese es el tema que más te piden, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo estás de salud, Kemil? Y mi amigo, 100% sin descuento. Qué suerte, qué bueno. ¿Y estás con tu familia? Vale, ya pótate día, Kemil. A ver, yo fui a ti tallarín, el pollo. Pollo va a estar para Iguazú. Kemil, decime una cosa. Cuando vos eras niño, vos descubriste este talento que tenías. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esto de hacer las imitaciones, por ejemplo, de los animales que en el mundo yo creo que no hay un intérprete musical que dentro de una música vaya haciendo estas actuaciones que vos haces, ¿verdad? De imitar a los animales. Sí, y eso es el número fuerte porque yo me acuerdo cuando era chico, a mí me gustaba esas cosas. Por ejemplo, cuando escucho cantar los pájaros, le imito el famoso Javier Corochiré, el Lorito y esa cosa, Javier. Pero ¿a cuántos años tenías, Kemil, cuando empezaste? Yo me acuerdo cuando tenía 3 años por ahí, mi papá me llevaba en su regazo en el campo. Y para traer la lechera, ella lo está la vaca. Caraguataú, Virginia, Kemil. Alfonso Tranquera. Claro, vos sos de Caraguataú, porque mi familia, Pon también es de Caraguataú. ¿Sí? Fretes también, la familia Fretes. Fretes, sí, estamos en la Fretes escuela, bebé. Mi papá es Pon Fretes. Por eso te digo, cuando haces la Caraguataú, esta vez ajá, bebé. Te mando, Sí. Bueno, vos tenías 3 años y ya descubriste entonces tu talento, Kemil. Bebé, lo que más una vez
Yo siempre, antes cuando yo era chico, me trabajaba ya en la carreta. Y de Alfonso Tranquera acá a Guataí, queda 15 kilómetros. Y una vez me acuerdo, allá en Alfonso Tranquera va a haber un festival. Y le vamos a contratar a don José L. Melgarejo. Y me voy allá en Caraguatagüí, está un club, se llama Comandante Lara. Sí, hay cuá. Bueno, después vengo a más vaina la Melgarejo, que hay Melgarejo, a hecho que hace mitad. La viejo, le dije que te hace mitad y se montó ahí cascando. Hasta yo donde pie ahí nada, Melgarejo, carreta bellata allá. Anda y pues la tapela de la coche, camioneta mía. Pero ahora carro de ajá, Zapucaya, ahora huira y mi ajá, robo yo, pero vamos bajo el número que yo, oye, ema la tete en cuera y para acá, chicote, entonces va, ama yo ajá, desde vale hoy en la mitad y ella. Yo tengo allá por se me estaba y ya amo era animal que era cureo mía yo jaguar gallo mía pues se pegó ni preguntar la verdad ahí él me dijo bueno gente presente amo me gusta jugar ni y amo me gusta ver el cojaba te imita y ocurría un mundo de las habilidades a la segunda negativa ya por la ya por y algo y forma yo vi y más y ya o a ver bien cada ayuda a se aplaudir la gente que ahí te a su escala cureo, siempre hay marcando a cureo y jaguar. A su escala fue ahí para aplauso y cosas. Ya comienzo más hoy, ¿no? ¿Vos años en derecho ya pongo la de primera presentación, pico? 21 años. No. La velada, miraba. ¿Vos años en derecho? 3 años no viene con el Curi? 3 años no. Hago papá día pero vos años en derecho ella pongo la primera presentación de Uacue. Escuela pues ya ambas pomas luego ya o sea hacemos ya por la velada hacemos y cajón me digo allá a la yagua y yo voy cuando se va lado ya por la artista yo la yagua pues cajón me veo una ahí me di cajón cajón de ella por la presentación lo mitando y cuando vamos a hacer la de vale y me voy a cobrar más pico la voy a cobrar que 1000 por eso vamos de después pero siempre un moneda de hago la propina y hoy y decime que 1000 disculpame por el atrevimiento de la música vos no te podés quejar le criaste a tu familia de Yoguapi con Deroganá porque sos un artista sos un héroe civil yo creo que Emil Yambay, ¿quién no escuchó alguna vez en su vida? Y en el interior no vamos ni a hablar, ¿verdad? Porque en el interior vos sos un ídolo de Raijulo, mitad que Emil. Entonces, sí, señor. Gracias a Dios, amigos. Tengo buen pasaje. Pero se corregía ahí la... Pero digo la patrona la intervení mía y nada, bebé. Otro, para ir de toda, y de toda la vez, hermana. Hermana. Esa vaina. Era allí, me morí hasta allá. Bueno, ellos van a ganar mía, recordan de cosas fuera, o sea, la pista mi combate co. Más. Ande que mile. No, tranquilo, de mala hora, Pepe, ya puedo verla. Por eso ganamos al fondo tranquila, pero ya poco, a ver. Si hay me anda Fernando de la Mora, ven. Qué suerte. A la hora no está ya porque si era el Chayán, una nave ahí. Chayán lo que voy a hacer es ver
yo a la se vista pelea todo, se añala se a ti. Sí. A mí Ulises a ver la retrocumbia director. A pesar de los jóvenes de hoy nada, gracias a Dios hoy me pone, pego, en a jugar a ti lugar a meter de algo y cosa vez. A jugar a ti, y es 15 hectáreas, vuelve ti campito. Allá por la ti rancho, vuelve allá por la mujer hace rancho y ari. A usted me va a nombrar para a mi personaje, a usted mía. A mí me gusta la gente, ¿verdad? Mi pecador, cuando la banda o que vuelve a andar y puede, oye, guaria, mala, amable, bajo palacio rancho, vuelve y güey. Jorge Alfonso el colega me dice que el papá de los Salcedo de Mingo de Santiago es muy amigo tuyo, que te suele llevar por todos lados. Tío nene, angeteñe, sí, Sasatúa. Sí, angeteñe es donde no hay nadie. Que mil, ella por mí nace te un favor. En todo el país, oye, en Duina a la radio. ABC Cardinal. Sí. Programa deportivo ni acá, pero ya puedes en pausa porque que mil ya vengo palabra mayor. Justamente me gusta de ti caso verídico. Sí. Pero solo a toda la Buenos Aires ves a otro cabrón de la San Lorenzo de Almagro, me ha a toda San Lorenzo, a toda San Lorenzo de Almagro, pero toda Luna Parve. Luna Parve. Antes de que a Luna Parve, no hay fuego artista maneja, a obrero maneja, güey. Hasta que viene a Paraguayo que está en la Argentina. Sí, claro. Pero pilla ojo mala Paraguayo juego ya ñamo en viejo vamos pues ahí a cuñado ñamo como ahí compañero ¿no? A pues entonces con la gente a Romanejera Luna Par de Buenos Aires. Ahí se ve ahí locutor de ahí boludo voy a ver yo. ¿Puedo preguntarle algo, don? ¿Qué me dice? Sí, ¿tenés alguna computadorita en la garganta? No, así en seco nomás. ¡Qué bárbaro! Vos sos un zoológico ambulante. ¿Quién va a decir que no tenés un aparatito por ahí? Te pido un favor. Haceme un favor, en honor a la audiencia y disculparnos que te molestemos en tu cumpleaños, te deseamos mucha salud, que mil. Hacen por una actuación de imitación. Ahorita a ver, dedico a la eco. Como me imita a la eco, ella por mí de este espectáculo de imitación de Kemil Yambay. Y este va a quedar, la grabación ya va a quedar para nosotros, para el Cardinal Deportivo, agradeciéndote el tiempo que nos brindas en este día que es muy especial para vos y toda tu familia. No, por ejemplo, la imitación la hace número fuerte. A pura cuando yo pego la bola ya había sido la sevita a recoger ahí, o sea, inspeccionar a la doctora, ese bote no vas a poder jugar fútbol porque tenés una enfermedad incurable, dice. Tenemos la miopía, la adecuada. Pedazo era de botar muy a ciudad y de mamá hacer algo en la fútbol. Pues amo la escuela que yo creo ya va a ver, se me está en la escuela de la fútbol a ver. Era buen jugador. Sí, y un señor me trajo en Cerro Porteño, pero no la práctica de pay porque mi mente lo venía después pensé a intencionar al doctor un tal Campuzano. Ahí se ¿vos querés jugar fútbol? Le dije, sí, lastimosamente mi hijo no podés jugar fútbol porque tenés una enfermedad incurable, dije. La doctor, vaya a ver, el doctor Campuzano la donde sale ¿Vos sos hincha de Guaraní, Kemil? ¿Vos sos fanático de Guaraní? Sí, Guaraní, se me está yo. Ella por mí ñandela anda de actuación de imitación, Kemil.
Por ejemplo, Ñañe, por una la curere. la cure. Ya, guapio, oí, Pepe. Ahora tú, o chutar y arcolaba tú. Ay, guapi, va. Ay, guapi. Ay, Lurito, ógame. Creo. Pum, 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 pum. Creo. Uno, pum. Creo. Es la Lurito. Anina, dice, Baraca, ya veo hoy. Oye, ay. Miau. Hey. Hacer amor al perro, ¿cómo lo que te sale tan bien que misma? Ella, la yagua, el mismo y te oye. Espérate la ya. Ay, mi yagua, mi yagua, bijuy. Oh, escucha. Ah, vete ahí. Vete ahí, yagua, pero cagua, vete ahí. Era Chile. Claro, hoy vamos, hoy ya no hacemos ahora ya. Yo la logrado, o menos logrado por nada. Ah, ya era viejo. Qué bárbaro, qué otros animales imitas, Gemil. Tero. Vaca. Qué bárbaro, qué extraordinario. 80. Estamos ahora no se ve más porque ya te llama agua. Sí, claro, el tiempo nos pasa. Sí. Que mil no te molestamos más, será que disfrutes de tu tallarina con tu familia. Muchas vaya, vea todos los invitados, no, veremos con mi mibio que mil. Vamos, todavía de cosas, no, por Andún, donde con cerveza, vinito, bailan de fuerte. Vino, Juan. Vino. Una vez los carubos, una vez te andaba a meter. A ver, Paraguay, a tu banado, la ropa, pues la mesa, porque a mí me dimos cuenta y a veces quedó guapina. O, va con esa, ya, que mira, ya se evita, ya. Yo es. ¿Cuál va otra te va con mi chía, verdad? Yo es. Está una en la copa, y vea, copa, y vea, y la che, pues, y nada. Esa comida para yo, Que mil, esa música de todo el mundo te quiere, Romerito te hizo la música a la Albirroca, vos le cantaste muchos temas musicales a la Albirroca también. Claro, antes, ya me vaya, pues. Sí. Y todavía, pues. Pero hoy no pasa, güey, ese todo el mundo te quiere, Romerito, ¿te acuerdas? Todo el mundo te quiere, Romerito. Oh, sí. Ya. Solamente durante los 90 el arquero. Y después la música de la Albirroja, también la tradicional. Gol paraguayo. Gol paraguayo. Gol paraguayo. Grita toda la afición. Sí, ese llegó. Hasta ahora se pone eso también. Nosotros solemos poner eso, hermano querido. Seguro. Sí. Genial con Barreto, toca para Edo, el primero tira. ¡A defensa Albirroja! Todo el pueblo paraguayo seguiremos alentando como si ya esté jugando
selección. Sí, esta es una de tus últimas composiciones que me halagaste. A mí me pusiste en el comienzo de la música el relato que hice. Qué bárbaro, qué halago, que mil para mí. Realmente, qué extraordinario artista sos. Sinceramente, muchas felicidades. Y acá en WhatsApp, te digo, está reventando mucha gente que te envía cariño de todas partes del país, de distintos puntos del territorio nacional, que te envían mucho cariño, Kemil. Muchas gracias, Pum. Bruno, Pum, Pum. No, tranquilo. Llegó la Guadagnina ya. Sí, claro, Kemil. Tanto anda y fuego, llegó Paraguay, luego hace 60 años fuera, pero vibramos por la música. Cuando la luna para un manejando y pues otro artista manejando, güey. Sí. Allá manejando, güey. Un día te pedí allá, jamás Estados Unidos, jamás España, güey. Con Luis Alberto de Paraná, me dicen acá también que me muestran la foto inclusive. Cuando estaba con Luis Alberto del Paraná, me muestran la foto. Y acá, mucha gente. Él me aprecia demasiado y cuando viene de Europa se baja en el aeropuerto y derecho viene en casa a pasarlo el día. Pasaba el día contigo, Luis Alberto de Paraná. Kemil, y mope foto pega Luis Alberto de Paraná. Siempre hoy tiene foto y conocidísima. Sí, acá tengo. Y en Capi y Perú, Capi y Perú se llama la cancha acá al lado de mi casa. Es por Capi y me dice. Ambos estadios en la pelota, ¿no? Ambos estadios. Es muy que Luis ya voy la pelota. Vivi Yambay, nuestra compañera, te envía un cariño grande. Mucha gente que te está enviando saludos. Dicen que también me recuerdan que vos cantaste la música de Guaraní Campeón del 84. Sí, y justamente cuando Olimpia, yo me operé recién en aquel tiempo. En la vista. En la vista. Sí. Imagínate, esa música es muy y conocida. Olimpia al primer tiempo le ganó ya a Guaraní 2-0. Sí, dio vuelta a Guaraní 4-2, no, ese fue un partido. 4-2, sí, en el segundo tiempo, cuando vino el gol de Javier ahí. Sí, acá escuchamos y Guaraní, mi querido, yo te quiero de verdad. Sí, impresionante. Más la visión que imite el grito, me dice acá Héctor Rivero, nuestro colega. Más la visión, pero vos la imitás también. Sí, ahora ya no me sale más. No te sale. Me van a disculpar porque ya no me debe más. Mocoy, mira, y para cerrar, gracias Kemil, felicidades, te envío un cariño grande. Te cuento también una cosa, lo que a mí me sorprendió y me da un cariño, no sé cómo. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, sí. Le invitó a Juan Pablo, Monseñor Aquino, le lleva en su casa ahí, en Cacupé. Ajá. Y me dice el Monseñor, ya a mí nada en Bogue, a mí, papá, pero me oye, no hay nada en Bogue, yo la ni me acuerdo. El coño, ahí yo, permiso su santidad, y yo, Monseñor. A ver, Juan Pablo II. Aquí le traigo un señor que imita a todos los animales que existen en el Paraguay. A ver, oye, ¿dónde te voy? Ayúdame, la cure, jaguar. Después, hoy pegaron puta, hoy tengo boca. El Papa Juan Pablo II, imagínate. Sí, acá tengo su fotografía acá. Qué privilegio, qué bárbaro. La bendición, se dice Monseñor. Había que mira, Papa, o un niño más, güey. Yo, hasta el día, me gustan de timba, ni que un bebé, niña, y por si yo no entiendo. Va bien, ahora y castigo, añame, voy a decir. ¿Dónde hay polvo ya? Pues, o sea, ya se pegó Monseñor aquí unos 2 años, vamos a meter Roma, vea, se hizo era papá, antes que me olvide que le lleva a ese señor, que
tanto me alegraba en el Paraguay cuando yo estuve ahí. Hubo casi a ti bendición, papá, de verdad. Chao, Kemil, te quiero mucho. Gracias. Pum, 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 pum. Chao, Kemil. Kemil Yambay, 83 años, está cumpliendo el día de hoy, charlábamos con él, 13:49. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burcuya, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Santiago Rojas, Carlos Espínola, Claudio Núñez, Farid Díaz, Walter Clark, Brian Ayala, Edgardo Orsuza, Cristian Rivero, Orlando Gaona Lugo, Carlos Arrúa y Leonardo Villagra. El mismo equipo que le ganó a Cerro, Olimpia nos contaba Johnny que arrancaría con este equipo para enfrentar hoy a Nacional. 18:30 el partido. Con la duda de López, en el arco Aguilar, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Carlos Rolón, Iván Torres, Alejandro Silva, Brian Ojeda, Enrique Ortiz, Edward López, o tal vez Marcelo Estigarribia. Adelante, Jorge El Pollo Recalde junto a Roque Santa Cruz. En la lista de concentrados aparece Gastón Olveira, está Néstor Camacho, Isidro Pita. Mucha gente pregunta por qué Isidro Pita no es tenido en cuenta. Ahora va a la banca de expectativa, ya estuvo también ante Sol. Aparece el chico Gustavo Peralta, 20 años, un ofensivo de muy buenas condiciones. Luis Cáceres en la banca de expectativa, al igual que Jordan Santa Cruz, Marcelo Cigarribia y Diego Torres para este partido ante Nacional. Gracias a Héctor Latorre, me envía es una estampilla de Don Kemil, homenaje a compatriotas ilustres, Kemil Yambay, tesoro viviente de la humanidad. Bueno, Olimpia Nacional hoy, Dani. Estadio Manuel Ferreira, ¿quién parte como favorito? Es Olimpia por el último rendimiento que vimos de Olimpia. Nacional no es un equipo fácil, lo demostró frente a Cerro. Habría que ver cómo llega físicamente a Nacional. Esa es la duda que tengo. No, los dos, porque los dos jugaron el mismo día. Sí, pero Olimpia físicamente en teoría tendría que estar mejor preparado, o está mejor preparado. Desde lo que es la preparación, sí. Yo creo que del desgaste fue un partido tranquilo para los dos. Acuérdate que si tanto se habla de lo que significó la roja de Saldívar para el desarrollo del segundo tiempo, Nacional el segundo tiempo fue una jornada muy tranquila, porque capitalizó lo de Maíz y tuvo mucha circulación. Acá, para mí, la parte clave va a estar cuál va a ser la postura de Olimpia, dónde va a querer robar la pelota cuando Nacional la tenga. O sea, no me sorprendería que la posesión sea del equipo de Rorro, porque la Academia es un equipo que juega mucho con el balón. Es de los pocos que le pueden decir, yo le saqué la pelota a Cerro y lo hice con mucha autoridad. Olimpia es un equipo que, ya hablábamos, no precisa de la posesión como mecanismo de control y de desarrollo de su juego. Es un equipo que, si la tiene, va a saltear líneas cuando pueda. Entonces, veo a una Ayala haciendo seguramente el mismo trabajo que hizo contra Beto Espínola, contra Otálvaro. Habrá que ver cómo vuelve a la titularidad López, si es que el colombiano es el elegido. Después, duelos interesantes, Cristian Riveros, que fue uno de los puntos muy altos que tuvo el sábado pasado, allí contra Ojeda o el propio Richard, para algunos duelos bien puntuales, y después el trabajo que van a tener los
los zagueros de Nacional. Fíjate que ahí juega Farid Díaz, que creo que no llega al 1,70 m. Y él es el segundo marcador central y lo tienen allí a Roque y a Recalde. O sea, yo creo que si hay un partido donde vas a querer ser directo y generando el ISO o el aislamiento. El colombiano le busca la vuelta. Es que con Tacuara Cardoso también claro. y vos, la experiencia, el anticipo. Es que si vos no tenés algo de forma natural, tenés que buscar de forma artificial y eso es lo que hace Farid. Pero se la rebuscó y fue efectivo en gran parte frente a Nacional, porque no es frente a Libertad, porque no es que le ganó Tacuara o las pelotas aéreas directas dañaron producto de ese factor probablemente desventajoso que tiene en su defensa Nacional. Yo no creo que Nacional se salga de su estilo, partiendo del preconocimiento que uno tiene del estilo de Rodrigo López, de la tendencia. Por eso creo que Olimpia se va a sentir cómodo, le va a gustar, porque no se va a encontrar con una dificultad u oposición futbolística como anoche, por ejemplo, tuvo Cerro, ese tipo de River cuando estuvo entero el partido. Lo que no me queda en claro es dónde va a querer circular la pelota Nacional. Porque si vos tenés una circulación en una zona segura, cerca de tu arco, puede ser un riesgo también, porque Olimpia es de los equipos que captan dónde quieren robar, dónde van a ir a presionar Recalde con Santa Cruz o los extremos. Entonces, porque cuando vos perdés el balón, vos casi siempre tenés la postura de quedar mal parado, que es lo que busca Olimpia cuando roba el balón. Yo creo que Rorro ha de saber eso. O sea, hoy se enfrenta a un equipo que no es, mira, tengo 30 segundos el balón y no importa dónde la pierda. Y el famoso saber finalizar la jugada. Y en el caso de Olimpia, sí, o sea, por eso digo, vos te enfrentás a equipos y cuando jugás contra elencos como Guaireña o 12, sabes que te va a complicar porque jugás contra equipos que no le interesa demasiado tener la pelota, sino estar detrás de la línea del balón y tratar de achicar espacios. Y hoy se va a enfrentar a un equipo que, si no tiene la pelota, no se siente cómodo. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Glasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Glasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicito un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. La mejor esquinfa es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Y llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea, disfrutás de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con Super Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Un día como hoy,
Nace Osama Bin Laden, aristócrata árabe, líder del grupo terrorista Al Qaeda, 1957. Bueno, impresionante. Muere Roberto Perfumo, 2016, 2017.